Este es Bell siendo golpeado por su hermano Sane porque es el único en su familia que no tiene un arma divina. Para un linaje noble, famoso por matar dioses, no tener ese poder es una gran deshonra. Su hermana menor intenta ayudarlo, y la otra hermana la tira al suelo. Unos días después, lo echaron de la casa por seguir siendo un inútil, pero las historias de los débiles rara vez terminan así. Un día, finalmente logró regresar y fue directo a la habitación de Sarah, la única que intentó ayudarlo en el pasado. Con la cara llena de lágrimas, se disculpa por no haberla protegido, y la abraza como si hubiera vuelto de la muerte. Ella estaba completamente perdida, no entendía nada. La paz terminó cuando Sane irrumpió en la habitación con una sonrisa llena de arrogancia, buscando pelea como siempre lo hacía. Nuestro chico era como Sasuke Uchiha, sin mostrar reacción alguna. Sane le pregunta si quiere probar su puñetazo, y el chico simplemente le dijo que lo intentara. La versión barata de Gojo Satoru se sintió desafiado e intentó conectar el golpe, pero Bell fue más rápido y atacó primero. El hermano mayor cae y se levanta lleno de ira, sacando inmediatamente su arma divina contra Bell, que estaba desarmado. De la nada, el protagonista invoca una vaina de la que emana una energía extraña. A Sane no le importa porque es de rango E, y él tiene un arma ultra rara. Carga sin ningún miedo, y sucede lo impensable. Usando solo la vaina, Bell desata una magia siniestra e invoca una hoja que corta el arma divina de Sane por la mitad. El tipo duro se quedó allí en shock, sin entender de dónde salió la hoja si la vaina estaba vacía. Muerto de miedo, intenta huir. Justo entonces, nuestro protagonista saca un revólver y dispara un tiro que roza la cara de su hermano. Sane mira hacia atrás, aterrorizado y confundido, sin idea de dónde salió todo ese poder de fuego. ¿A qué le estás apuntando? Temblando de miedo, ve el daño del disparo y sale corriendo hacia su padre, el duque Galleón, conocido como el Rey Espada. Sane hace que su padre vaya tras Bell, acusando a su hermano de hacer un pacto con el diablo. Sarah seguía en la habitación en shock, viendo a su hermano convertirse en una persona completamente diferente. Poco después, el alborotador regresa con refuerzos advirtiendo que Bell estaba acabado. Galleón se acerca al chico y le dice que rompió las reglas de la casa. Los dos se miran fijamente en una atmósfera tensa y pesada. El Rey Espada comienza a liberar su aura tratando de intimidar al niño, pero Bell ni siquiera parpadeó. El anciano desenvaina su espada y le pregunta si no tiene miedo de morir. Nuestro chico de pocas palabras simplemente libera su magia, y el niño que antes no tenía nada ahora presume de múltiples armas divinas. El anciano lo vio y se quedó helado, tratando de averiguar cómo su hijo inútil consiguió las armas de los más grandes guerreros. El día que lo echaron, Bell reunió el poco dinero que le quedaba, y se lo gastó todo en armas. Después de todo, los ataques normales eran inútiles contra caballeros con armas divinas. La solución fue comprar un arma de cada tipo que existía y aprender a usar todo el arsenal. Cada vez que un monstruo se cruzaba en su camino, lo destrozaba sin problema. Fue por esa época que un tipo encapuchado apareció de la nada después de una pelea. El tipo raro dijo algo extraño sobre confiar en un chico con el talento para convertirse en héroe. Disparó una luz azul y dejó algo clavado en el suelo. Bell fue directo hacia ello pensando que era una espada, pero para su sorpresa era solo una vaina. Era la vaina divina de Avalon, un artefacto legendario que contenía las armas de los 5 más grandes guerreros. Bell pasó años entrenando duro, hasta que alcanzó el nivel para enfrentarse cara a cara con un dragón, y demostrar que había dominado Avalon al 100%. En medio de la pelea, invocó el escudo de Aquiles, aguantando el ataque con facilidad. Con el martillo de tormenta, derribó al dragón de un solo golpe. Perfecto. Ahora que tenía el control total del poder de Avalon, decidió volver a la ciudad y rescatar a su hermana. 5 años después de ser expulsado, Bell había regresado. Al llegar a las tierras de la familia, todo estaba en llamas. Había estallado una guerra civil y dejado todo el castillo en ruinas. Corrió hacia el castillo en pánico y vio la puerta gigante ligeramente abierta. Cuando entró, vio el cuerpo de la chica cubierto de sangre. Era Sarah. La agarró en pánico porque no respondía. Bell soltó ese grito desgarrador de alguien que entrenó durante años solo para llegar demasiado tarde al final. Entonces una ráfaga de energía le atravesó el pecho. Todavía había alguien en la habitación con un maná tan poderoso que no podría pertenecer a nadie por debajo del rango S. El tipo reconoció a Bell y le advirtió que vería a su hermana pronto. Bell Otto Kabush. Este era el asesino de Sarah. Antes de que pudiera hacer algo, su pecho fue atravesado de nuevo, y todo se volvió oscuro. Bell miraba sus propias manos con confusión porque estaba seguro de que lo habían matado. Al ver al sacerdote frente a él y los vitrales de la iglesia por todas partes, se dio cuenta de que ya había vivido este momento. Era la ceremonia de hace años. Ahí fue cuando lo entendió. Avalon tenía el poder de retroceder en el tiempo. En su primera vida, tardó años en encontrar la vaina, y solo la dominó después de mucho esfuerzo. Ahora el artefacto ya estaba en sus manos desde el principio, y con 5 armas superpoderosas, el juego estaba a punto de cambiar. De vuelta en el pasado, lo primero que hizo fue correr directamente hacia Sarah. Después de llorar con ella muerta en sus brazos, ver a su hermana viva destrozó el corazón del chico. Y entonces, como ya saben, le dio una paliza a su hermano Sane, y el anciano descubrió que tenía armas legendarias.
A partir de ese momento, el antiguo hijo inútil se convirtió en el nuevo favorito de la familia. Una vez que la puerta se cerró, Belle finalmente se relajó. La presión del duque había sido aplastante. Solo tenía que seguir haciéndose más fuerte, aunque tener un cuerpo de niño lo hacía más difícil. Necesitaba alcanzar el rango de rápido, y para ello, tenía que cazar monstruos y absorber más maná. Así que se dirigió al bosque más cercano planeando matar a algunos orcos. Pero un orco ya estaba en el suelo, con la cabeza separada del cuerpo. Algo más había estado masacrando todo en el bosque. Los monstruos de allí nunca tuvieron una oportunidad. Una bestia mucho más peligrosa los estaba cazando en su lugar. Su rugido sacudió el bosque y advirtió a todo lo que había cerca quién gobernaba ese lugar. Para Belle, ese bosque le trajo viejos recuerdos. Después de ser expulsado en su vida pasada, había entrenado allí por un tiempo. Aún así, algo no cuadraba. Llevaba un rato caminando y no había visto ni un solo monstruo. Entonces algo lo observó desde los arbustos. Pronto encontró a los orcos, o lo que quedaba de ellos. Sus cuerpos habían sido despedazados. Fue brutal y completamente extraño. Mientras intentaba entenderlo, un sonido aterrador resonó de repente. Belle se giró justo a tiempo para bloquear un ataque que ya venía hacia él. El impacto fue más fuerte que su propio poder, y lo mandó a volar. Esto era lo último con lo que quería encontrarse. Era Fenrir. Eso explicaba el bosque vacío. Un monstruo de rango D como este había ahuyentado a todo lo demás. A Belle apenas le quedaba maná, y solo era de rango E, más o menos. Si hubiera podido escapar en ese momento, lo habría hecho con gusto. Pero una mirada a los ojos de la bestia le dijo que huir significaba la muerte instantánea. Tenía que mantenerse alerta, a menos que quisiera terminar como comida para perros. El siguiente movimiento lo tomó por sorpresa. El monstruo era incluso más rápido de lo que esperaba. Apenas logró lanzarse a un lado y evitar el golpe. De inmediato, invocó la pistola giratoria de fuego. Disparó varias veces a la bestia, pero esquivó cada disparo. Ahora estaba en serios problemas. Su maná era demasiado bajo, así que las balas no eran lo suficientemente rápidas. El arma era inútil. Necesitaba otro plan. Desenvainando su espada, Belle se abalanzó mientras la bestia venía hacia él con garras mortales. Se deslizó más allá del golpe y encontró una pequeña abertura. Belle atacó, pero Fenrir también lo esquivó, algo que no había esperado. Ahora tenía que reconsiderarlo todo. Esta pelea podría matarlo. A plena potencia, ya habría aplastado a este chut. En cambio, el lobo furioso cargó de nuevo. Belle sabía que no podía superar esa velocidad, así que se preparó y trató de bloquear. Incluso así, recibió daño. Lo estaban acorralando, y poco a poco, la bestia lo estaba abrumando. Se abalanzó, lista para convertirlo en su próxima comida, pero Belle acababa de renacer. Se negaba a morir de nuevo tan pronto. Tenía que invocar el escudo de Aquiles. Con eso podría defenderse y contraatacar. Aún así, la agilidad de la criatura era una locura, y lo golpeó por el costado. Belle se estrelló y soltó el escudo. A este ritmo, la pelea había terminado. Terminaría siendo la cena de ese perro salvaje. Todo lo que había intentado hasta ahora había fallado. Incluso el martillo sería difícil de usar. La bestia era demasiado rápida. Eso solo te llama un arma. Sin mejor opción, la usó de inmediato. La bestia se lanzó para acabar con él. Belle cerró los ojos y se concentró. Justo antes de que el golpe aterrizara, invocó a Aegis, pero el ataque ya había sido lanzado. Entonces, extrañamente, no pasó nada. Un guantelete envuelto en energía oscura había aparecido en su mano. Nunca quiso usarlo, pero era mejor que morir 2 veces. Fenrir atacó de nuevo, moviéndose aún más rápido que antes. Lástima que la pelea ya estuviera decidida. Belle también se había vuelto mucho más rápido. Con el martillo en la mano, apareció de repente sobre la bestia. Ahora no podía seguirle el ritmo, y el martillo estaba listo para aplastar su cráneo. Un golpe limpio y brutal impactó a la criatura. Gritó de dolor. Sus dientes se rompieron. Aegis era el guantelete de la oscuridad. Aumentaba el poder físico del usuario, pero también llenaba su mente con una voz que le decía que destruyera. El lobo seguía vivo y aún más enojado. Mientras tanto, Belle solo se fortalecía con cada momento que pasaba, y el deseo de matar también seguía aumentando. Esperó ansiosamente la siguiente carga. Luego se deslizó más allá de cada ataque. Ahora el lobo era el que estaba en desventaja, y Belle claramente comenzaba a disfrutarlo. En poco tiempo, el lobo estaba muerto. Belle se sintió aliviado de terminarlo rápido. Esa arma no podía quitarse durante la batalla, y cuanto más tiempo permanecía puesta, más profundo arrastraba a su usuario a la oscuridad. Ahora necesitaba averiguar por qué había un Fenrir en ese bosque. Mientras lo pensaba, notó algo extraño en el martillo. Estaba completamente cargado de energía. Al matar a Fenrir, había ganado sus rasgos. Derrotar monstruos fuertes era mucho mejor que farmear monstruos débiles. No podía esperar para probarlo. Más tarde en el jardín del castillo, Sara pasó la tarde haciendo algo debajo de un árbol. Por fin, su corona de flores estaba terminada. Esperaba que a Belle le gustara, pero entonces alguien se la arrancó de las manos. La niña se burló de ella llamándola fea, diciendo que le quedaba bien a la niña sucia que la hizo. Esa niña desagradable era Jessica. Le preguntó a Spencer qué pensaba. El chico de aspecto extraño estuvo de acuerdo de inmediato. Solo estaba allí para seguir las órdenes de Jessica.
Jessica lanzó la corona de flores al aire y Spencer la destrozó con su látigo. Sarah lo odiaba, pero no podía hacer nada. Jessica estaba aburrida y quería entretenimiento. Con su arma en la mano, le dijo a Sarah que fuera con ella. Era hora de practicar su puntería. Disparó a la niña, y Sarah se quedó paralizada de miedo. Entonces Belle intervino y bloqueó el disparo con su vaina, diciendo que él jugaría con Jessica en su lugar. Sarah estaba atónita. Ni siquiera se había dado cuenta de que había llegado. Belle agregó que de todos modos quería una razón para probar su armamento divino. Jessica no tenía idea de lo que estaba viendo. Para ella, ningún chucho tenía derecho a interponerse en su camino. Belle se concentró en calmar a Sarah primero, prometiéndole que ahora estaba a salvo. Luego se volteó para lidiar con la mocosa malcriada frente a él. Spencer dio un paso al frente, tratando de parecer amenazante. Belle ya sabía que él era básicamente el sirviente de Jessica, así que lo enfrentó con orgullo como el hijo del duque. Pero Spencer se negó a respetar al hijo de una concubina. Eso molestó a Belle, mientras Jessica se burlaba de él por actuar con confianza después de solo vencer a Sane por suerte. Estaban seguros de que Sane simplemente había bajado la guardia, y como Belle solo usaba una vaina, lo tomaron por el más débil de allí. Belle cerró los ojos y le dijo que observara de cerca. Pronto aprendería si esto era suerte o habilidad. Jessica no estaba preparada para esa respuesta. Inquieta ahora, le ordenó a Spencer que aplastara esa basura de inmediato, y él estaba más que feliz de hacerlo. Cada lugar que su látigo tocaba se convertía en hielo. Belle no estaba impresionado. Spencer era un paladín de rango D, y su armamento divino era un látigo de hielo. En teoría, era mucho más fuerte que Belle, que solo era de rango E, pero Belle seguía siendo Belle. Spencer se jactó de que primero congelaría las piernas de Belle, luego sus brazos y cuerpo hasta que no pudiera moverse, y terminaría aplastándole la cara con el látigo. Belle lo interrumpió, básicamente recordándole que solo era un personaje secundario. Spencer le respondió bruscamente, advirtiéndole que no lo subestimara. Luego balanceó su látigo, listo para convertir a Belle en una paleta de hielo. Belle lo esquivó con facilidad. Jessica no podía creerlo. Spencer podría ser decente para un paladín de rango D, pero para Belle no era nada especial. Después de todo el entrenamiento que Belle había hecho en su vida pasada, esto parecía un juego de niños. Sarah también estaba asombrada. Su hermano parecía estar bailando. Spencer, por otro lado, se molestó más, y dijo que Belle no hacía más que correr. Así que Belle decidió demostrar que no estaba corriendo. Dijo que, de ahora en adelante, no esquivaría en absoluto. Esa confianza sorprendió a todos. Belle quería ver si el bocazas realmente podía respaldar sus palabras. Spencer mordió el anzuelo y se abalanzó. Esta vez, juró que congelaría a Belle por completo. El látigo se lanzó mientras Belle estaba parado con los brazos extendidos. Lo golpeó una y otra vez, y Sarah entró en pánico. Entonces el hielo finalmente se extendió. Sus brazos y piernas estaban congelados. Una vez que Belle no pudo moverse, Spencer se preparó para ir por su cara. Belle preguntó con calma si eso era todo lo que podía hacer, porque de ser así, era su turno. Esas palabras hicieron que Spencer se detuviera. Belle invocó instantáneamente a Ragnarok. La vaina en su cintura comenzó a brillar, y una pistola apareció en su mano. Spencer no podía creer que Belle tuviera una segunda arma divina. Belle derramó su maná para romper el hielo, y las llamas comenzaron a salir de la pistola. Al instante siguiente, estaba libre de nuevo. Jessica estaba atónita. 2 armamentos divinos ya era impactante, pero usar ambos también tenía aún menos sentido. Ahora era el momento de castigar su arrogancia. Belle disparó ráfagas llameantes a Spencer, quien se dio cuenta al instante de que estaba en peligro. Intentó protegerse con su látigo de hielo, cubriendo su cuerpo con una capa de escarcha, pensando que detendría las llamas. Belle sabía que no funcionaría. El fuego siguió llegando, y la bala atravesó el hielo directamente. Spencer solo pudo mirar con horror. El disparo se estrelló contra su pecho con una fuerza aplastante. No lo atravesó, pero el daño fue enorme. Cayó al suelo mientras Jessica miraba conmocionada. Ese ataque de lodo destrozó el hielo y derribó a un paladín de rango D. Jessica era solo de rango, así que sabía que no tenía ninguna oportunidad. Belle se giró hacia ella. Le dijo que se había acabado. Jessica invocó su armamento divino. Le advirtió que no se acercara, pero su miedo era tan grande que sus manos temblaban alrededor del arma. Disparó una y otra vez y falló todos los tiros. Luego le rogó que se mantuviera alejado. Aún así, no podía moverse bien. Sus piernas cedieron y cayó por puro miedo. Belle se detuvo frente a ella. Jessica solo se aterrorizó más. El chico parado allí podría matarla si quisiera, pero en cambio le dio una firme advertencia. No vuelvas a meterte con Sarah. Ni siquiera pudo responder. Lo único que quedaba era correr mientras aún pudiera. Sarah corrió hacia su hermano, enormemente aliviada. Le preguntó si el látigo de Spencer le había hecho daño, pero Belle le restó importancia y llamó al tipo patéticamente débil. Cuando Sarah lo elogió, Belle dijo que solo se hizo más fuerte para poder protegerla. Luego le mostró una nueva corona de flores para reemplazar la que se había arruinado. La colocó en la cabeza de Belle y le agradeció por protegerla siempre. Era un simple regalo de su hermana pequeña, y Belle juró que un día todo el país honraría su buen corazón. El problema era la gente que despreciaba a los hijos de concubinas, así que demostrar su valía no sería fácil.
necesitaba respeto real, y para conseguirlo, había algo que tenía que hacer de inmediato. Fuera del palacio, el duque meditaba en silencio con su espada en la mano. Su concentración era increíble. Después de un rato, hizo unos cuantos cortes limpios y partió las hojas que caían. Solo entonces se dio cuenta de que Belle había venido a verlo. Preguntó qué quería el muchacho. Belle dijo que había venido a pedir permiso. Curioso, el duque preguntó, ¿permiso para qué? Antes de responder, Belle se arrodilló. Ese nivel de respeto llamó la atención del duque. Belle pidió hacer el examen de admisión de rango C. La petición claramente interesó al duque. Belle dijo que quería servir al rey bajo el nombre de su casa. Su familia tenía deberes con la familia real, como trabajos de escolta y caza de monstruos, y hacer eso era la forma más rápida de mejorar su posición en la familia. Al completar misiones difíciles, podría ganar reconocimiento real, y para obtener los mejores trabajos, necesitaba pasar este examen. El duque vio que los objetivos del muchacho eran serios, pero dijo que todavía era demasiado pronto. Belle debería convertirse primero en un paladín propiamente dicho, antes de pensar en el rango C. En este momento solo era de rango F, y acababa de obtener su armamento divino. El duque le dijo que apuntara primero al rango E. Lo que no esperaba fue que Belle sacara un colmillo y preguntara si esto cambiaba algo. El duque lo reconoció al instante. Un colmillo de Fenrir. Inmediatamente preguntó dónde lo había conseguido Belle. Sin decir palabra, Belle mostró una de sus armas divinas. El martillo crepitaba con un potente rayo. Belle admitió casualmente que la pelea fue un poco dura, pero aún así logró domar a ese perro testarudo. Al ver el rayo alrededor del martillo, el duque se dio cuenta de que Belle ya podía usar atributos. Incluso había vencido a una bestia de rango D. Eso era suficiente. Belle se había ganado una oportunidad en el examen de rango C. El duque accedió con una condición. A Belle no se le permitía deshonrar al ducado. Lleno de confianza, Belle le dio las gracias y prometió que no lo haría. En el lugar del examen, encontró una multitud de aspirantes esperando. El rango T era un muro enorme, y la mayoría de la gente nunca lo superaba. El joven muchacho rápidamente llamó la atención. La mayoría de los demás eran adultos, mientras que él era solo un niño. Aún así, Belle caminó directamente hacia el mostrador de recepción. La encargada le preguntó quién era y si su padre había venido con él. Luego se quedó mirando cuando Belle dijo que estaba allí para hacer el examen él mismo. Ella le dijo que volviera cuando fuera mayor. Belle le pidió que no lo tratara como a un niño. Él también era un paladín. Mientras hablaban, alguien se le acercó y le dijo que dejara de fingir. Un niño pequeño no tenía nada que hacer aquí y debía irse. Belle no tenía idea de cuál era el problema de este tipo, pero ya parecía molesto. Los demás sabían exactamente quién era. Su nombre era Lennox, y su espada de viento desataba 8 cortes con cada mandoble. Era un poder llamativo y ya tenía muchos admiradores. Lennox se burló diciendo que si el niño quería hacer el examen, al menos debería ser tan bueno como él. Él ni siquiera sabía que se suponía que este tipo era famoso, mientras que Lennox dudaba que tuviera un ornamento divino. Belle tocó la vaina en su cintura y dijo que estaba justo ahí. Al ver solo una vaina, Lennox se echó a reír y dijo que nadie podía luchar con una basura como esa. Los demás se unieron, burlándose del ornamento de Belle y actuando como si estuvieran contentos de no ser tan patéticos. Lennox dijo que no le importaba si un mocoso ignorante quería que lo mataran, pero le molestaba que el hecho de que Belle hiciera el examen los hiciera parecer iguales. Mientras se marchaba, le dijo a la pequeña basura que volviera al regazo de su madre. Una vez que eso terminó, Belle le dijo a la empleada que lo inscribiera. Ella le preguntó si estaba realmente seguro, pero él no dudó. Para entrar, necesitaba una recomendación de un caballero de rango B o superior, además de al menos un estatus de rango D. Con una carta adecuada, el asunto podría resolverse. Ella todavía pensaba que nadie recomendaría a un niño, pero cuando la leyó, vio que era del mismísimo duque de la catástrofe. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el niño frente a ella era el hijo del duque. Pronto, todos los aspirantes se reunieron en la arena para el examen. El instructor comenzó a explicar las reglas. Primero, serían enviados a un calabozo con una piedra de teletransporte. Tenían 5 horas para regresar con una joya de luz, y solo existían 3 adentro. Cualquiera que trajera una de vuelta, aprobaría. Lennox estaba seguro de que uno de esos lugares le pertenecía. Los otros aspirantes parecían nerviosos, y Belle, honestamente, sentía vergüenza ajena por él. Después de la explicación, el instructor preguntó si todos estaban listos. El grupo respondió con confianza, y el examen comenzó de inmediato. Luego fue el turno de Belle de entrar a través de la piedra de teletransporte. La habitación se iluminó, y al instante siguiente, estaba en otro lugar. Un momento después, estaba dentro de la cueva del calabozo. Todos habían sido dispersados a diferentes puntos del primer piso, así que Belle tuvo que elegir un camino. El calabozo era grande, pero tenía tiempo de sobra. Ya que estaba aquí, de todos modos, planeaba aprovecharlo al máximo. Había muchos monstruos adentro, y cuantos más matara, más maná podría acumular. De inmediato, empuñó su arma y decidió cazar todo en el calabozo. En otro lugar, los otros candidatos ya le estaban pasando mal con los monstruos. Eran más fuertes de lo esperado. Esos lagartos tenían ojos feroces, y eran más que suficientes para asustar a los luchadores débiles. Lennox no podía entender por qué todos los demás estaban luchando con presas tan fáciles.
Los derribó con una sonrisa engreída, actuando como si no le costara ningún esfuerzo. Los demás observaban con admiración, y él seguía destrozando monstruo tras monstruo. Embriagado por su propia fama, se jactó de no ser del montón como el resto. Incluso se quejó de que la prueba era aburrida. Los aspirantes más débiles lo siguieron gustosos por seguridad, y Lennox les dijo que tenían suerte de presenciar su talento de cerca, porque la gente como ellos solo servía para ir de comparsa. Después de buscar en el calabozo por un rato, el grupo encontró una puerta enorme que debía ser la sala final. Lennox esperaba que finalmente fuera entretenido. En cambio, encontraron varios monstruos de rango D con las joyas sobre un altar al fondo. Una de las bestias comenzó a moverse hacia ellos. Lennox dio un paso al frente. Seguro de que podía hacerlo pedazos, desató una tormenta de cortes. Pero el cuerpo del monstruo era tan resistente que no recibió ningún daño. Luego contraatacó. Por primera vez en el calabozo, Lennox estaba a la defensiva. El golpe lo desequilibró, y quedó atónito de que sus ataques no hubieran hecho nada. Los demás tampoco podían creerlo. Luego entraron en pánico porque el resto de los monstruos se giraron hacia ellos. El tipo de clava tuvo que luchar rápido solo para mantenerse con vida. Le asestó un golpe sólido a uno de ellos, y aprendió de inmediato que los ataques físicos normales eran inútiles. Al mismo tiempo, la mujer apenas aguantaba contra un monstruo volador. Esa cosa podía lanzar plumas como cuchillas sin acercarse. Lennox finalmente entendió cuán brutal era realmente esta última etapa. Cada monstruo parecía hecho para resistir el poder divino de alguien, y contra esa criatura remendada, él estaba completamente indefenso. Paralizado de miedo, cerró los ojos y esperó el final. Pero antes de que el monstruo pudiera golpearlo, fue destruido. Abrió los ojos en estado de shock. Bell se sintió aliviado. Si hubiera aparecido un poco más tarde, las cosas habrían terminado mal. Se había estado divirtiendo mucho cazando, pero Lennox lo reconoció de inmediato. Era ese pedazo de basura de antes. Otro monstruo que resistía los ataques físicos fue directo hacia Bell, así que cambió de táctica. Para este enemigo, la espada era la elección correcta. Lennox quedó atónito al ver el armamento divino de Bell transformarse. Bell derribó a la criatura de un solo golpe. Luego, se giró hacia el que estaba en el aire. También tenía el arma perfecta para eso, una que podía disparar una y otra vez. Llenó de balas al monstruo volador y lo derribó en el acto. Los demás solo podían mirar fijamente. De alguna manera, el chico con la vaina inútil era el más fuerte de allí. Lennox no podía entender cómo Bell tenía más de un armamento divino, y mucho menos cómo usaba cada uno también. No quedaba mucho tiempo, así que Bell tuvo que eliminar rápidamente a los monstruos restantes. Desde un lado, el arrogante caballero solo podía mirar fijamente. No podía creer que un niño fuera tan bueno. Aún imperturbable, Bell siguió derribando a los monstruos. Una vez que la sala estuvo segura, todo lo que le quedaba por hacer era tomar una de las joyas. Se acercó al altar y la agarró. Los otros dos se apresuraron e instantáneamente comenzaron a elogiarlo, lo que solo molestó a Bell. Un segundo después, mostraron su verdadera cara, y comenzaron a criticar al hombre que acababan de admirar. Para ellos, Lennox no valía nada junto a Bell, y afirmaron que se habían equivocado al admirarlo. Toda esa pelea había aplastado por completo el orgullo de Lennox. Mientras tanto, los otros dos asumieron que simplemente tomarían las dos últimas joyas para ellos. Bell no respondió, simplemente invocó su martillo. Ya tenía la joya que necesitaba para aprobar, y ahora estaba a punto de hacer algo que encontraba mucho más divertido. Con un fuerte golpe destrozó el altar. Los dos seguidores descarados se quedaron helados de incredulidad. Gritaron, preguntando qué había hecho, y luego se dieron cuenta de que las otras joyas habían desaparecido. Sosteniendo la única que quedaba, Bell les dijo que si la querían, podían intentar quitársela. Continuó llamándolos parásitos inútiles que vivían del talento de otros. El tipo de personas que desechan a alguien en el segundo en que dejan de serles útiles. Eso a los ojos de Bell. Gente como esa no tenía derecho a llamarse caballeros. Ser reprendidos por un niño destrozó el poco orgullo que les quedaba. Después de eso, Bell salió y los dejó atrás. Lennox, de hecho, pareció tomarse la lección a pecho. Admitió su arrogancia, aceptó su debilidad y agradeció a Bell, pero juró que no se quedaría así para siempre. Bell se sorprendió por esa honestidad y por el fuego que aún le quedaba, y luego aceptó que se encontrarían de nuevo algún día. Afuera, Bell celebró. Finalmente se había convertido en un caballero de rango C, y todos los monstruos que derrotó habían aumentado mucho su maná. Ahora solo necesitaba ganarse el respeto en su propia casa para poder proteger a su hermana. Con eso en mente, regresó a la residencia del duque para compartir la noticia. Pero cuando llegó, el duque estaba ocupado en una reunión importante. Los caballeros hablaban de un grupo que planeaba derrocar a la familia Meldia. 3 paladines de rango B se dirigían a su territorio, y la casa del duque había recibido la orden de eliminarlos. Al parecer, otra familia noble ya había sufrido por su culpa. Incluso había rumores de que esos paladines usaban magia prohibida en sus armas. Ahora los paladines de rango B entendían por qué los habían llamado. El duque dejó claro que no podían permitir que Karma siguiera operando, así que tenían que acabar con ellos de una vez. Un caballero entonces notó que faltaba alguien. Jane aún no estaba allí. Justo en ese momento, un joven puso un libro sobre la mesa y preguntó de qué se trataba la reunión.
Todos se giraron inmediatamente hacia él. Dijo con calma que no había nada que discutir. Él, el futuro duque, ya había destruido esa organización por sí mismo. En otro lugar, una doncella le llevó una comida a su señora, haciéndole saber que la comida estaba lista. Sara se sentó a la mesa y agradeció educadamente a la doncella por su trabajo. La mujer se fue sin darle mucha importancia al agradecimiento. Sara parecía profundamente infeliz. Miraba la comida sin ningún interés, hasta que Bell entró y se anunció. Parecía encantado de verla, y Sara se iluminó de inmediato. Ella dijo que había estado preocupada porque no sabía a dónde había ido. Bell le explicó que tenía algo importante que hacer y también le trajo regalos. Sobre la mesa dispuso una comida completa. Sara se alegró especialmente al ver el pastel de manzana y esperaba que pudieran comerlo juntos. Pero Bell no podía simplemente disfrutar del momento. Era la misma comida pobre que siempre recibía. Todo porque hasta los sirvientes despreciaban a los hijos de las concubinas, lo que solo lo hacía estar más decidido a mejorar la vida de ella lo antes posible. De vuelta en la sala de reuniones, la discusión aún continuaba. El duque estaba impresionado de que uno de sus hijos hubiera derrotado a Karma solo. Para él, eso significaba que Jin probablemente ya había alcanzado el rango A. Como era de esperar, su hijo mayor estaba en un nivel completamente diferente. Jayen entonces tomó asiento en la mesa y preguntó si su padre tenía algo más que decir. El duque sí tenía. El rey le había dado a su familia otra misión. Debían escoltar a la princesa Rilke Shirtabalain. Pasaría cerca del ducado y debían asegurarse de que llegara a su destino a salvo. Un caballero cuestionó si la guardia real no era suficiente. Otro señaló que la familia real aún no debía saber que Karma ya no era una amenaza, por lo que el camino más seguro sería a través de Rakata. Mientras lo discutían, alguien más entró en el salón. Bell les pidió que esperaran antes de decidir. Eso atrajo instantáneamente la atención de todos. Los caballeros lo reconocieron de inmediato. Era Bell. El duque no podía ocultar lo complacido que estaba con el talento de su hijo, así que el examen ya había terminado. Bell mostró su certificado y confirmó que ahora era de rango C. Alcanzar ese rango a su edad era asombroso. El duque entonces le preguntó por qué había interrumpido la reunión. Bell dijo que quería proponer una ruta diferente para la misión de escolta. Uno de los caballeros se sorprendió de que un niño tuviera algo que añadir. Bell explicó que la ruta de Ricota no tenía monstruos, que era exactamente la razón por la que la zona estaba llena de bandidos, y el viaje tomaría 3 días. Un camino diferente sería mejor. Un caballero advirtió que esa zona era extremadamente peligrosa, pero Bell conocía bien a los monstruos de allí. La mayoría eran quimeras y horrores oscuros. Como ambos cazan de noche, viajar de día sería mucho más seguro. También reduciría el viaje a solo un día. El caballero tuvo que admitir que Bell tenía razón. Después de escucharlo, el duque vio que Bell tenía confianza y conocía muy bien a los monstruos. Ahora lo único que importaba era la decisión final, porque Bell quería el trabajo para él y dijo que podía proteger a la princesa. Eso hizo que el duque se detuviera a pensar. Entonces Gayen finalmente intervino, y toda la sala se puso tensa. Exigió saber por qué este perro callejero estaba hablando frente a ellos. Su presión era tan abrumadora que incluso los demás se pusieron rígidos de miedo. Bell casi había olvidado lo aterradora que era la presencia de su hermano mayor. Aún así, se negó a retroceder. Sacó su armamento divino y dijo que hablaba completamente en serio, prometiendo que podría escoltar a la princesa a salvo pasara lo que pasara. Curioso, Jain preguntó si Bell creía que podría detenerlo. Bell respondió que un caballero cumple su palabra. Jayen le gritó y le dijo que se callara, actuando como si las palabras de Bell fueran un insulto para él. Entonces Razor, el secretario de Jin, y probablemente ya un paladín de rango B, dio un paso al frente. Jin, claramente interesado, le ordenó a su secretario que pusiera a prueba a Bell. Razor también invocó su armamento divino, listo para acabar con el chico. Tenía la intención de darle una lección a este niño, el hijo de una concubina. Incluso sin moverse, Bell se mantuvo muy consciente de todo lo que le rodeaba. El secretario avanzó, listo para atacar primero, y Bell se dio cuenta de que esto sería mucho más difícil de lo que esperaba. Aún así, bloqueó el ataque limpiamente, lo que incluso a Razor le pareció impresionante. Jayen también parecía complacido por lo que vio. Bell era rápido, pero todavía era demasiado pronto para que venciera a un paladín de rango B. Entonces el duque habló con firmeza y le puso fin. Declaró que Bell se encargaría de la misión de escolta. Razor preguntó si el duque hablaba en serio, pero con Karma ya desaparecido gracias a Jin. El duque dijo que esta sería una buena primera misión para Bell. Y Bell hizo una reverencia y le dio las gracias, prometiendo que no fallaría. Jayen siguió observando al chico de cerca, con una sonrisa oscura que sugería que algo más pasaba por su mente. La siguiente parada de Bell fue el Palacio Real. Era su primera vez allí, y se dirigió directamente a la puerta para entrar. El guardia lo detuvo de inmediato y le dijo que no podía simplemente entrar. Bell se presentó, mostró su certificado de paladín y explicó que había sido asignado para escoltar a la princesa. ¿Les costaba creer que un niño tan joven ya fuera de rango C? Una vez que confirmaron quién era, lo dejaron pasar. Aún así, el guardia todavía dudaba de que pudiera proteger a su alteza, pero Bell se mantuvo completamente concentrado. Por fin, llegó el carruaje de la princesa.
Le echó un vistazo y llamó a su guardaespaldas lindo. Luego se disculpó y dijo que probablemente no necesitaría su ayuda. En otro lugar, un hombre en un trono preguntó si la princesa ya se había ido. Su sirviente respondió que ya debería estar en camino. Junto con varios guardias, el hijo del duque también formaba parte de su escolta. El hombre había oído que ese hijo era Bel, y que todavía era solo un niño. Suponiendo que el niño debía tener talento, le dijo a su sirviente que tuviera cuidado y usara el arma secreta si era necesario. El sirviente reveló unas cuchillas ocultas en sus manos y dijo que no sería necesario. Su especialidad era matar a la gente antes de que siquiera se dieran cuenta. Mientras tanto, el carruaje seguía avanzando. Dentro estaban la princesa, Bel y los guardias. La misión parecía sencilla, pero importaba mucho, y completarla era clave para ayudar a su hermana. Solo había un problema. Bel se sentía completamente fuera de lugar. Estaba claro que no era bienvenido. Tratando de no sonar grosero, preguntó por qué la princesa había dicho que no lo necesitaría. Ella hizo una pausa antes de responder que no le gustaba depender de otras personas. Tenía su propio armamento divino, y no estaba tan indefensa como todos pensaban. Bel se dio cuenta rápidamente de que era aún más orgullosa de lo que esperaba. La princesa volvió a dirigir su mirada hacia el exterior. La ciudad seguía como si nada. Por alguna razón, eso despertó algo en ella. Miraba con verdadera emoción, y a Bel le gustó ver ese lado de ella. Aún así, la atención de él la incomodaba. Se disculpó y dijo que le recordaba mucho a su hermana, quien probablemente reaccionaría exactamente igual a todo esto. La princesa le preguntó si él y su hermana eran cercanos, y Bel dijo que sí. Jugaban juntos todo el tiempo. Como Sara todavía era pequeña, sus juegos eran cosas sencillas. La princesa admitió que tenía muchos hermanos, pero que no podía confiar en ninguno de ellos. Bel supuso que era por las peleas por la sucesión, y sintió pena por ella. Le dijo que su propio hogar no era muy diferente. Bel dijo que sus hermanos los molestaban por ser hijos de una concubina, y con su madre muerta, no quedaba nadie para protegerlos. Eso llamó la atención de la princesa. Bel le dijo que ella probablemente también entendía ese sentimiento, y que si quería, podía hablar con él. Ella lo rechazó de inmediato. Se negó a depender de nadie, especialmente de él. Luego le espetó que él no sabía nada de su vida, y que actuar como si lo supiera era de mala educación. Mientras tanto, fuera de las murallas de la ciudad, alguien vigilaba el camino. Al anochecer, llegaron a su destino según lo previsto, aunque el viaje había agotado a la princesa. Las puertas se abrieron y le dieron la bienvenida. Aún así, no tenía idea de quién era el joven que la saludaba. Se presentó como Peter, un caballero de ese reino, y dijo que se alegraban de que hubiera llegado. Bel reconoció el nombre, pero aún no podía ubicarlo. También le pareció extraño que los recibieran fuera de la ciudad, mientras la gente detrás de la emboscada se preparaba, y la escolta de la princesa se quedaba allí. Había muchos guardias alrededor, pero Bel aún así sentía que algo andaba mal. Entonces una daga voló hacia ellos. Bel sabía que la princesa estaba expuesta aquí afuera. Reaccionó de inmediato y usó su armamento divino para protegerla. La princesa y sus guardias fueron tomados por sorpresa. Un intento de asesinato había comenzado, y ella era claramente el objetivo. Más dagas llegaron volando, suficientes para convertir esto en una verdadera crisis. Peter también intervino, usando su espada para bloquear el ataque. Declaró que no le pasaría nada. Viéndolo pelear, Bel supuso que Peter era al menos de nivel B. Los asesinos tuvieron que retirarse antes de terminar el trabajo. Peter envió a sus caballeros tras ellos y ordenó que llevaran a la princesa adentro. Bel se quedó afuera mientras se la llevaban escoltada. Antes de entrar, ella miró hacia atrás nerviosamente. Una vez dentro, le dijeron que estaba a salvo, pero ella insistió en que podía protegerse sola. Mientras un caballero prometía protegerla, de repente le cortaron el cuello. La princesa se quedó helada de horror, y entonces comprendió la verdad. Fue Peter quien lo hizo. Ahora entendía que la verdadera amenaza había estado a su lado todo el tiempo. Peter miró al guardia caído. La muerte de ese hombre no había significado nada. La princesa no tenía idea de lo que pasaría a continuación. Peter le dijo con calma que estaría muerta en unos momentos. A pesar de todo lo que hablaba de defenderse, no podía hacer nada. Peter se acercó a ella lentamente. Estaba tan asustada que no podía invocar su armamento divino. Con una sonrisa enfermiza, Peter abandonó cualquier actuación que le quedaba. Ahora la princesa realmente necesitaba que alguien la salvara. De repente, la ventana se hizo añicos y Peter fue tomado por sorpresa. Uno de sus hombres fue eliminado, y quien irrumpió fue Bel, la última persona que cualquiera de los dos esperaba. Bel se disculpó por llegar tarde. Entró por la ventana rota y se encaró con la princesa. Luego le dijo que él se encargaría del resto. Peter había esperado que los guardias de afuera cayeran en la trampa. Nunca pensó que Bel podría hacerle frente hasta que Bel finalmente recordó exactamente quién era. Fue entonces cuando Peter se confundió. Bel lo llamó por su verdadero nombre, Von Riegel. Peter estaba atónito de que un niño conociera ese secreto. Bel incluso conocía los detalles de su armamento divino, 2 juegos impulsados por 3 dados de trueno. Con él ya había matado a varios condes, e incluso había derribado a un marqués. Impresionado e inquieto, Peter exigió saber cómo Bel había aprendido todo eso. En la vida pasada de Bel, él había sido quien llevó a Peter ante la justicia, así que lo sabía todo.
Nunca esperó que Peter tuviera como objetivo a la princesa esta vez, pero ahora que lo había hecho, Belle no iba a dejarlo escapar. Incluso siendo un niño, estaba poniendo nervioso a Peter. Peter admitió que esto se estaba poniendo interesante, pero todavía creía que ningún niño podría vencer a un paladín de nivel B. Para la mayoría de la gente, eso sería imposible, pero contra Peter, Belle no tenía ninguna duda. Irritado por esa confianza, Peter juró que haría que Belle se arrepintiera. Belle ya sabía que el primer movimiento de Peter sería lanzar sus armas, y justo a tiempo Peter lanzó una lluvia de dagas. Belle las esquivó todas con facilidad. Estaba preparado porque sabía que venía un ataque oculto, un tajo diagonal desde la derecha. Peter estaba sorprendido de que ninguno de sus ataques hubiera acertado, pero Belle ya sabía que intentaría atacar por la espalda a continuación. Su mano ya estaba preparada para invocar su armamento divino. La espada salió a tiempo, y Belle bloqueó el ataque furtivo. Conocía todo el patrón de Peter. Peter no podía entender cómo este mocoso seguía su velocidad. Belle le dijo que podía terminar esto cuando quisiera. Así que si Peter valoraba su vida, debería rendirse. Eso solo enfureció a Peter. Sintiéndose burlado, juró cortar al chico en pedazos, pero su ira lo hizo más fácil de leer. Balanceó su arma una y otra vez, pero cada golpe falló. La princesa estaba asombrada. Belle parecía pequeño, pero se enfrentaba a un asesino como si fuera fácil. Él detuvo cada ataque. Al observarlo, la princesa se dio cuenta de que lo había juzgado muy mal, y entonces el anillo en su dedo comenzó a brillar. A Belle se le había acabado la paciencia, y dijo que terminaría esto ahora. Su siguiente golpe acertó limpiamente. Peter resultó herido y se vio obligado a reconsiderar su estrategia. Se dio cuenta de que Belle estaba leyendo todos sus movimientos. Tal como su jefe le había advertido, este chico era increíblemente talentoso, ¿o escondía algo más? Así que Peter no podía permitirse ser descuidado, y decidió usar su carta de triunfo más fuerte. Belle lo vio venir. Peter estaba a punto de usar su habilidad de barrera de luz. Aún así, Belle dijo que no lo salvaría. Peter tomó eso como una arrogancia vacía. Luego abrió un pequeño frasco. Incluso sabiendo lo que era, Belle se tensó. Contenía las lágrimas del rey dragón. Peter lo estrelló contra el suelo y el efecto fue como un poderoso estimulante. Era un objeto raro que aumentaba el maná del usuario por un corto tiempo. Peter se burló diciendo que Belle se arrepentiría de haber bajado la guardia. Lanzó sus dagas de nuevo, pero esta vez eran mucho más fuertes. Belle tuvo que tener cuidado, porque ahora las cuchillas lo rodeaban. Flotaban en el aire, encerrándolo por todos lados. Peter pensó que la victoria era finalmente suya porque Belle había quedado atrapado dentro de una barrera de luz. La fuerza incluso levantó a Belle en el aire. La princesa observaba alarmada. Belle usó su escudo e intentó liberarse. Vertió su poder para romper la barrera, pero el viento que creó no fue suficiente. Peter aún no había terminado. Sus dagas brillaban más, crepitando con electricidad. La energía se extendió por toda la barrera, y Belle se convulsionó dentro de ella. Peter dijo que acabaría con esto rápidamente. Medio consciente, Belle se dio cuenta de que no podía perder aquí. Entonces, unas flechas volaron repentinamente por la habitación, golpeando las dagas y destrozando la barrera por completo. Solo entonces Peter entendió lo que había pasado. La princesa finalmente había invocado su armamento divino. Belle estaba arriesgando su vida por ella, y ella se negó a permanecer paralizada por el miedo más tiempo. Su interferencia solo enfureció más a Peter. Se abalanzó sobre ella para terminar el trabajo. La princesa se paralizó de nuevo, pero Belle solo necesitaba esa pequeña ayuda. Por fin, Peter se dio cuenta de que estaba en problemas. Belle lo golpeó con un golpe profundo y limpio. Fue suficiente para derribarlo. Belle había ganado. Peter se desplomó y no se movió más. Después de recuperar el aliento, Belle preguntó si la princesa estaba herida. Ella lo miró con tristeza, pero no dijo nada. En cambio, se acercó a él. Tocando su rostro, señaló que él era el único en la habitación que había resultado herido. Se disculpó, diciendo que él había sido arrastrado a su lucha por la sucesión. Belle le dijo que estaba bien, y que realmente era tan fuerte como decía. Ella respondió que no era tan fuerte como su guardaespaldas. Agradecida por todo, le prometió que si alguna vez la necesitaba, ella lo defendería. Belle se arrodilló y le dio las gracias a la princesa. Ella lo miró con clara admiración. Luego se quitó el anillo del dedo y se lo dio como señal de agradecimiento y amistad. Belle sabía exactamente qué era. Ese anillo no era un regalo cualquiera. Por fin, la misión había terminado, y nadie había muerto. De vuelta en casa, llevaron a Belle ante el duque. El duque escuchó el informe completo sobre la misión de escolta. Belle dijo que la había completado con éxito, pero el duque podía ver que había más en la historia. En la mano de Belle estaba el anillo de Salomón, un regalo de la princesa como prueba de su confianza. Era uno de los tesoros de la familia real, un poderoso artefacto de maná. El duque apenas podía creer que Belle hubiera recibido algo tan valioso, y ahora parecía aún más impresionante que antes. El duque no pudo ocultar lo complacido que estaba. Le dijo a Belle que sería inscrito en Atenas de inmediato. Belle no se esperaba eso en absoluto. Atenas era una academia de élite para paladines reservada para nobles. La mayoría de la familia de Belle estudiaba con tutores privados. Por tradición, solo enviaban allí a aquellos con una oportunidad real de heredar la casa. Eso significaba que Belle ahora formaba parte de la carrera para convertirse en heredero.
El duque le ordenó que siguiera entrenando hasta que recibiera noticias sobre el inicio de las clases. Pero Belle todavía tenía algo que decir, y su padre le preguntó qué era. Belle se mantuvo firme ante él. Tenía una petición que hacer. Luego las puertas se abrieron, y Belle ya estaba fuera del salón con su hermana, que estaba emocionada. No podía creer que esta fuera realmente su nueva habitación. Incluso la cama era mucho más cómoda ahora. El duque lo aprobó él mismo. Quería que se mudaran a la casa principal para que los demás los trataran con más respeto. Su hermana apenas podía contener su emoción. Entonces notó que su mano se veía diferente. Tenía un pequeño corte. Él le dijo que se había hecho daño en su última misión. Eso la preocupó un poco. Aún así, no duró mucho. Volvieron a jugar, y eso también le levantó el ánimo. De ahora en adelante, Sara estaría a salvo y cuidada. Ahora tenía que pensar en su propio futuro. En 5 años, ocurriría un desastre. Su hermana podría estar en peligro de nuevo, así que necesitaba respuestas y tenía que encontrar a quien lo causó. Para hacer eso, tenía que convertirse en el heredero de su familia. Más tarde, uno de los sirvientes de Jae-in vino a informar algo y esperó permiso para hablar. Jae-in ni siquiera levantó la vista de su pintura. Aún concentrado, escuchó mientras el sirviente informaba que el hermano ilegítimo sería enviado a la Academia Atenas. Nadie había ido allí desde el propio Jin, por lo que el sirviente pensó que deberían deshacerse de Belle de inmediato. A Jin no le interesaba. Finalmente, dejó la pintura a un lado. Por ahora, dijo que su hermano no era una amenaza. De hecho, que Belle se hiciera más fuerte le ayudaría. Había algo que Jin disfrutaba mucho más. El sirviente parecía confundido. Jae-in mostró su verdadera naturaleza retorcida. Le gustaba aplastar a la gente solo después de que hubieran crecido por completo, para que todo sucediera como él quería. Incluso después de escuchar eso, el sirviente seguía pensando que era peligroso. Belle ya tenía varias armas divinas y había derrotado a un paladín de nivel B. Solo para estar seguros, el sirviente sintió que debían atacar ahora. En ese momento, Belle estaba afuera entrenando. Quería perfeccionar sus habilidades especiales antes de entrar a la academia. El problema era que necesitaba cazar muchos monstruos para hacerlo. Entonces, en el reflejo de su espada, vio al sirviente de Jin acercándose y se mantuvo en guardia. El hombre se acercó y habló cortésmente. Eso era lo último que Belle esperaba de alguien del otro bando. Como sabía exactamente a quién servía el hombre, Belle le preguntó por qué estaba allí. El sirviente dijo que venía a disculparse por lo que había pasado antes. Apuntar con una espada a uno de los hijos del duque había sido una falta de respeto. Por un segundo, Belle se preguntó si el hombre podría ser decente, y le dijo que no le diera más vueltas. El sirviente le agradeció su comprensión. Luego dijo que había algo más. Belle mantuvo su espada en la mano. El sirviente le preguntó si quería unirse a una misión de subyugación de monstruos. Era una oferta extraña. Explicó que Jain y los otros paladines estaban ocupados con otra cosa. Después de ver la habilidad de Belle, dijo que quería ayudarlo a mejorar. La invitación parecía sospechosa. Belle no podía simplemente negarse, pero sabía que tenía que tener cuidado. Aún así, aceptó. El sirviente le agradeció calurosamente, mientras planeaba matarlo en la misión. Belle preguntó hacia dónde se dirigían. La respuesta fue un lugar remoto llamado Ica. Belle sabía exactamente lo que eso significaba. Casi lo había olvidado, pero ese lugar era perfecto para una forma especial de aumentar su maná. La ambrosía era un objeto raro que podía aumentarlo permanentemente. Pronto, el carruaje partió para la casa de monstruos. Dentro, Belle esperaba con ansias matar monstruos, y tal vez encontrar ambrosía también, pero no sería fácil. Para conseguirla, tenía que entrar en una mazmorra oculta. Por suerte, sabía dónde había una. Aparecería cerca de la ciudad llamada Etoka. Cuando llegaron, ya era de noche, así que necesitaban un lugar donde quedarse antes de que el sirviente diera los detalles. Su objetivo era un grupo de leviatanes. Se habían reportado varios en la zona, y eran monstruos de nivel C. Como era tarde, empezarían al amanecer después de descansar un poco. Belle dijo que se dirigía a su habitación. Mientras subía las escaleras, el sirviente lo observaba. El hombre pensó que Belle era un tonto que no tenía idea de lo que se avecinaba. Planeaba hacer que la muerte pareciera un accidente. No importaba lo talentoso que fuera Belle, solo era de nivel C. Una presa fácil. Una vez en su habitación, Belle supuso que Razor probablemente ya estaba dormido. Invocó su escudo y luego usó magia de viento sobre él a través de la ventana. El artefacto se convirtió en una plataforma voladora y se dirigió a la mazmorra oculta en el bosque de los monstruos. Él y su maestro la habían encontrado hace mucho tiempo y nadie más sabía dónde estaba. Finalmente, aterrizó. El escudo desapareció y Belle vio una pequeña entrada. Pensando que había encontrado la mazmorra, entró. En poco tiempo, encontró una puerta enorme. Eso era exactamente lo que quería. Las mazmorras ocultas se clasifican por color. El azul significa nivel A, el verde nivel B, y completar una ambrosía que corresponde al rango de la mazmorra. Ayudaría mucho, así que Belle se preparó para entrar. Primero, tenía que derrotar al jefe. En su vida pasada, se había enfrentado a esta mazmorra siendo solo de nivel D, aunque su maestro le advirtió que era demasiado pronto. Incluso ahora, podría ser difícil, pero el miedo no era suficiente para hacerlo retroceder. Metió la mano en la puerta. Mientras la atravesaba, un pensamiento permanecía en su mente. Tenía que hacerse más fuerte rápido. Dentro, ya estaba luchando contra el primer monstruo.
Al principio no parecía tan difícil. Belle observó de cerca al caballero fantasma. Estaba listo para atacarlo de nuevo. Sus ataques eran rápidos y afilados, pero Belle seguía bloqueándolos. Mientras se defendía, encontró una abertura y atacó cuando el caballero quedó expuesto. Aún así, el golpe no fue suficiente. En cambio, el impacto lanzó a Belle hacia atrás. Necesitaba otra arma, así que sacó el martillo. Le asestó un golpe sólido con él, pero la criatura no recibió daño. Los ataques normales no podían romper esa armadura. Tenía que cambiar de táctica. Cambiando de nuevo a su espada, hizo brillar la hoja. Esta vez, atacó con magia. Los golpes conectaron, pero la armadura seguía sin romperse. Nunca antes había luchado contra algo así, y ser solo de nivel C lo empeoraba. El caballero fantasma lo presionó de nuevo. Acorralado, Belle tenía que idear algo rápido. Si esa armadura era tan fuerte, entonces tenía que tener alguna debilidad, y Belle creyó haberla encontrado. Una bala recubierta de maná debería funcionar. Añadió el escupefuego al ataque y comenzó a cargar el disparo. El caballero fantasma seguía acercándose. Solo quedaban 2 segundos. El enemigo se movió a rango de ataque. Justo antes de que pudiera golpearlo, la carga terminó. Belle disparó a la armadura, y esta vez funcionó. La explosión hizo añicos la armadura. La criatura cayó, derrotada. Belle también cayó, derribado por el retroceso. Cuando terminó, soltó un largo suspiro. Así que esa era la debilidad. Un ataque mágico, lo suficientemente fuerte como para atravesarla. Sin un arma divina como la suya, habría estado en serios problemas. Si incluso esto fue tan difícil, el jefe debía ser aterrador. Aún así, las mazmorras ocultas valían la pena porque los monstruos podían soltar objetos raros. Una poción restauró su estamina y maná, así que se la bebió de inmediato. Luego siguió avanzando. Siguió adelante, derribando a cada monstruo en su camino hasta que finalmente alcanzó su meta. Detrás de esa puerta gigante estaba el enemigo más fuerte. Belle no sabía si sería un demonio o una enorme serpiente, pero estaba a punto de descubrirlo. Entró en la cámara final. Parecía una arena. Entonces escuchó algo. Apareció una sombra con forma de caballero, y el cuerpo de Belle se tensó de inmediato. La presión era abrumadora. El monstruo frente a él estaba claramente en otro nivel. Sus ojos brillaban con un rojo sangre intenso. El caballero se acercó lentamente. Este tenía que ser el jefe de la mazmorra. Belle se preparó y se mantuvo completamente alerta. El caballero fantasma miró su espada, y luego la movió con un movimiento brusco. El ataque estaba comenzando. Belle solo tenía un instante para reaccionar, o la pelea terminaría ahí mismo. Lo que vino después fue devastador. Belle logró crear algo de distancia, pero aún así, tuvo que esquivar golpe tras golpe. Un golpe certero lo mataría. La criatura se volvió hacia él de nuevo, forzándolo a saltar para alejarse. Eso le dio la oportunidad de invocar su espada. Ahora podía contraatacar. Encontró un hueco y acuchilló al caballero fantasma por la espalda. Pero la armadura era más dura de lo que esperaba. Atravesarla no sería fácil. No había tiempo para pensar. Se concentró en esquivar y volvió al único plan que había funcionado antes. El escupefuego seguía siendo su mejor opción. Esta vez, lo cargaría por más tiempo. 5 segundos completos. Solo necesitaba un poco más de tiempo. En el momento en que estuvo listo, disparó al caballero fantasma, esperando que esto lo terminara. La explosión voló directamente hacia el objetivo y dio en el blanco. Pero para sorpresa de Belle, no hizo nada. Entonces vio una extraña marca en el pecho del caballero. Su resistencia a la magia era absurda. Belle estaba acorralado de nuevo, sobreviviendo solo porque era lo suficientemente rápido para seguir esquivando. Necesitando más protección, también sacó su escudo. Le permitió bloquear un golpe directo, pero la fuerza detrás de él era aterradora. Sus manos temblaron al notar que algo cambiaba. El caballero fantasma había cambiado de patrones. Esta vez, el ataque vino desde arriba. Un golpe mortal. Belle tuvo que moverse de inmediato. La espada del caballero negro se estrelló contra el suelo y destrozó el piso de la arena. El polvo explotó por todas partes, y el monstruo lo perdió de vista. Un momento después, Belle apareció de nuevo mucho más lejos. No tenía suficiente maná para romper esa armadura. Entonces notó que el polvo ocultaba a su enemigo hasta que un brillo comenzó a formarse. Un escalofrío lo recorrió. La criatura le había arrojado su espada directamente. Belle levantó su escudo justo a tiempo para evitar que lo mataran. La hoja rebotó y cruzó la arena. Entonces se dio cuenta de que ese ataque no era el final. El lanzamiento fue solo una finta. El verdadero golpe vino por detrás. No tenía forma de detenerlo. El golpe se estrelló contra él, y el dolor desgarró su cuerpo. Belle se estrelló contra el suelo a los pies del monstruo. Aún sin terminar, intentó aplastarlo bajo su pie. Incluso agotado, Belle apenas volvió a esquivar. La única razón por la que aún podía moverse era el elixir. Sin él, ya habría perdido, y ahora no le quedaba nada en qué apoyarse. Mientras tanto, la criatura había recuperado su espada. Sin una forma clara de ganar, Belle decidió arriesgarse. Su escudo era lo más pesado que tenía. Eso le dio una idea. Si usaba magia de viento, podría ser capaz de lanzarlo con suficiente fuerza. Por una vez, el escudo se convirtió en un arma. De hecho, ahora era su proyectil más fuerte. Pero su plan casi fracasó.
El caballero fantasma esquivó de una manera que Bell no había esperado, y ahora quedó completamente expuesto. No quedaba nada para detener esa espada. Atrapado, Bell sabía que no podía esquivar esta, y sin su escudo, no había nada para protegerlo. Su única esperanza era que la trayectoria del escudo cambiara de alguna manera. Entonces, para sorpresa de la criatura, el escudo se curvó y la golpeó. Eso le dio a Bell el tiempo justo para esquivar la hoja. Se abalanzó de inmediato. Esta vez, cambió su estrategia. Usando su martillo, apuntó a romper finalmente su defensa. El caballero fantasma lo vio venir, pero no pudo evadirlo. El golpe aterrizó con una fuerza aplastante. La criatura cayó, y Bell se quedó allí jadeando después de la brutal pelea. Lanzar el escudo había sido un gran riesgo, pero funcionó. Ahora solo tenía que apuñalar lo que fuera que estuviera dentro de esa armadura. Pero dudó demasiado, y el caballero se levantó de nuevo. La pelea aún no había terminado. De repente, las placas de la armadura comenzaron a caerse, revelando la verdadera forma de la criatura, algo que Bell aún no entendía. Entonces el monstruo alcanzó un pestillo en la guarda de su espada y sacó lo que parecía otra arma. En realidad era un seguro. Su espada aún había estado envainada. Solo ahora se reveló su verdadera arma. Bell nunca había visto nada igual, y ahora tenía un enemigo aún peor frente a él. La criatura de repente se volvió mucho más rápida, y Bell apenas podía seguirle el ritmo antes de ser arrojado contra la pared. El dolor desgarró todo su cuerpo. Cuando golpeó el suelo, sintió que no podía seguir luchando. Aún así, la criatura seguía acercándose. Sus sentidos se desvanecían, y el jefe se movió para acabarlo. Incluso casi sin fuerzas, Bell se obligó a levantarse. Sabía que si se quedaba en el suelo, moriría allí. Apenas levantando la cabeza, vio un corte que venía hacia él, pero el ataque fue detenido. Había usado el guantelete. Finalmente, la suerte de la criatura se agotó. El monstruo no podía entenderlo. Bell parecía agotado, pero aún así invocó su espada. Por primera vez, hizo retroceder al enemigo. Ahora comenzaba la verdadera batalla. Intercambiaron golpe tras golpe. Ambos se habían vuelto más rápidos, y la pelea se extendió por toda la arena. Sin la armadura, el monstruo era en realidad más fuerte. Pero incluso eso no fue suficiente contra Bell. Con el poder del guantelete, creía que podría terminarlo ahora. Entonces la marca en el monstruo cambió de color y brilló con un rojo intenso. Bell blandió su espada, pero cortó una imagen residual. Supo al instante que había fallado, y apenas pudo levantar la guardia a tiempo para bloquear el contraataque. Ese cambio de color había hecho a la criatura aún más rápida, y Bell estaba bajo presión de nuevo. Aún así, todavía no había perdido, y para ganar, necesitaba más poder. Pero cuanto más poder absorbía, más peligroso se volvía. Esa fuerza era adictiva. Una figura retorcida apareció en su mente, y Bell comprendió la verdad. El guantelete estaba maldito. Para obtener todo su poder, tenía que ofrecer su alma, y estaba a punto de aceptar. Un aura oscura lo envolvió, y comenzó a perder el control. Sentía como si él mismo estuviera desapareciendo. La entidad le susurró que necesitaba poder ahora. Todo su dolor provenía de ser demasiado débil. Esa debilidad era la razón por la que otros siempre lo habían aplastado, y por la que incluso había perdido la vida. Le dijo que ya debería estar cansado de la debilidad, y que era hora de tomar lo que quisiera por la fuerza. Poco a poco, Bell se fue perdiendo. Al ver la oportunidad, la criatura avanzó para matarlo, pero el poder de Bell ya había cambiado. Sus espadas chocaron como iguales, y el impacto desató una feroz onda de choque. En ese momento, solo una cosa lo impulsaba. Un hambre de destruir. Ya ni siquiera le importaba ganar. Solo quería romperlo todo. La criatura era la primera. Después de eso, destruiría cualquier otra cosa en su camino. Pero justo antes de perderse, Bell recordó a su hermana. Ese pensamiento le devolvió una chispa de razón. Todavía estaba luchando contra esa poderosa criatura, pero sabía que no podía pagar ese precio. Su hermana todavía lo esperaba. No estaba luchando para matar. Quería poder por una sola razón: proteger a su hermana. Ese pensamiento le permitió tomar el control de sí mismo de nuevo. Ahora era el momento de acabar con la criatura y reclamar su poder. Aegis era increíblemente fuerte. Bell hizo retroceder al jefe de la mazmorra con facilidad. La entidad lo tentó de nuevo, ofreciéndole aún más poder si tan solo entregaba su alma. Incluso mientras luchaba internamente, Bell eligió seguir peleando, y la criatura también cargó contra él. Ambos lanzaron ataques pesados, y luego chocaron en otra ráfaga de combate rápido. La criatura intentó tomarlo por sorpresa con un ataque de maná, pero Bell fue más rápido. Le quitó el arma de la mano y le cortó uno de los brazos. Eso acabó con cualquier oportunidad real que le quedaba, y Bell finalmente encontró la abertura que necesitaba, partiendo a la criatura por la mitad. Finalmente, el monstruo fue derrotado, y el ganador fue Bell. El poder todavía recorría su cuerpo mientras veía a la criatura muerta comenzar a desintegrarse. Con la batalla terminada, finalmente pudo quitarse el guantelete maldito. Ese enemigo lo había llevado al límite, y casi se había perdido a sí mismo. Sabía que tenía que evitar usar el guantelete siempre que fuera posible. Entonces un pequeño frasco apareció ante él. Era lo que había venido a buscar: ambrosía. Si la bebía, su maná se elevaría al nivel de un paladín de rango B, suficiente para usar los poderes de su armamento divino.
Nunca antes había visto la ambrosía, así que estaba nervioso. Aún así, si quería un futuro mejor, tenía que beberla. Al principio, no pasó nada. Luego su maná comenzó a aumentar rápidamente. Fue increíble. Había alcanzado el nivel B en un instante. Entonces llegó el dolor. Era tan intenso que apenas podía soportarlo. Su pecho palpitaba y sentía todo el cuerpo como si estuviera en llamas. La vaina en su cintura comenzó a brillar. Sin saber qué estaba pasando, Bell se desplomó y perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba acostado en medio de un círculo mágico, todavía conmocionado. No tenía idea de dónde estaba. Parecía otro mundo. Entonces un hombre le dio la bienvenida y dijo que finalmente había despertado. Bell se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Incluso con la capucha ocultando su rostro, Bell sabía quién era. No había forma de confundir a su maestro. Tampoco estaba solo allí. Una chica llevaba un martillo, otro hombre oculto portaba el guantelete, y también había un caballero con una espada. Todos ellos le dieron una cálida bienvenida a Bell. Nunca antes había oído hablar de algo así. Esta era la dimensión de las almas. Ver a su estudiante de nuevo emocionó profundamente al hombre, y Bell también estaba feliz. El nombre de su maestro era Regis, el que le había dado a Avalon. Regis también había sido el dueño original del escudo de Aquiles. Verlo de nuevo tan de repente significaba mucho para Bell, pero también estaba confundido. Como había retrocedido en el tiempo, no entendía cómo Regis todavía lo recordaba. Regis explicó que había estado observando a Bell desde este lugar, y había visto tanto su muerte como su reencarnación. Esa respuesta solo hizo que Bell sintiera más curiosidad sobre dónde estaba. Regis dijo que este espacio existía dentro del propio Avalon, el lugar donde se guardaban los armamentos divinos, junto con las almas de todos sus portadores pasados. Bell quedó atónito por eso. Luego preguntó qué le había pasado al cuerpo real de su maestro. Regis dijo que probablemente estaba en algún lugar de las montañas, disfrutando de su retiro. Avalon se vinculaba con las almas de sus usuarios, y cuando Bell la llevó a través del tiempo, perdió su conexión con ella. Aún así, la conciencia de Regis permaneció vinculada a su cuerpo. Bell supuso rápidamente que Avalon debió haberlo enviado de vuelta al pasado, pero Regis no estaba seguro. Hasta donde él sabía, el armamento no podía hacer eso. Bell no esperaba que ni siquiera su maestro pudiera explicarlo. Aún así, Regis le dijo que había hecho un buen trabajo protegiendo a su hermana. Elogió a Bell por eso, y Bell se sintió avergonzado al escucharlo. Luego preguntó por qué lo habían traído aquí. Regis estaba a punto de explicar, pero una de las otras almas dio un paso al frente. Se quejó de que estaban tardando demasiado, y dijo que él también quería hablar. Su nombre era Riven, el portador de los escupefuegos. Regis le dijo que no había terminado de hablar con su estudiante, pero el hombre solo le dijo que se relajara un poco. No era un golem de piedra. Bell solo podía observar, completamente confundido. Se presentó ante el sexto sucesor, y dijo que era un placer conocerlo. El chico hizo una pausa, pensativo. Cuando intentó estrechar la mano del hombre, se dio cuenta de que era solo una broma. Riven era ridículamente relajado. El chico no tenía idea de cómo lidiar con eso. Ver su confusión solo hizo reír más a Riven. Llamó al sexto sucesor bastante inocente, y entonces Charlotte intervino. Señaló que el recién llegado todavía se estaba acostumbrando a todo. Riven le restó importancia como una broma inofensiva y preguntó si Haru estaba de acuerdo, pero Haru era demasiado tímido para responder. Incluso siendo el cuarto sucesor, les rogó en voz baja que no le hablaran, mientras Charlotte les recordaba a todos que a Riven le encantaba molestar a la gente. Riven le dijo que no se alterara tanto, bromeando que la ira arruinaría su apariencia y le daría arrugas. A Charlotte no le hizo ninguna gracia. Su maestro intentó calmarlos, pero Charlotte claramente no estaba contenta con la actitud de Regis. Antes de que pudiera responder, Riven siguió bromeando. Para el chico, se sentía extraño ver a su maestro actuar tan relajado, lo que solo demostraba lo impresionantes que eran realmente sus predecesores. Ya había oído que eran héroes legendarios que luchaban contra el mal. Entonces el espadachín les dijo a todos que se concentraran. Y Adam, el primer sucesor, dijo que esta reunión tenía un propósito real. Habían llamado al chico a esa dimensión para advertirle. Al oír eso, preguntó cuál era la advertencia. El sexto sucesor necesitaba aprender a usar sus armas divinas correctamente. Eso lo tomó por sorpresa. Cuando las armas divinas se despiertan por completo, liberan enormes cantidades de maná. Si desbloqueara ese poder ahora, su cuerpo podría no sobrevivirlo. Por eso había estado sintiendo tanto dolor. Necesitaba esperar hasta que su cuerpo madurara antes de liberar ese poder. Pero el chico no podía permitirse esperar. Estaba seguro de que no podía detenerse ahora. Necesitaba toda la fuerza que pudiera conseguir para proteger a su hermana. Adam vio que no se echaría atrás, así que solo había una forma de resolverlo. Decidió ponerlo a prueba aplastándolo en el acto. Adam se movió tan rápido que el chico tuvo que reaccionar de inmediato. Entonces se dio cuenta de que Adam ya estaba detrás de él. El golpe con el plano de la espada lo alcanzó. Adam quería que entendiera que todavía era demasiado inmaduro, pero no esperaba que el golpe fuera bloqueado. Eso hizo que Adam reconsiderara. El chico había crecido mucho a través de sus recientes batallas. Quizás realmente estaba listo. Aún así, debería empezar por dominar la espada primero. Todos los sucesores habían estado esperando esto. El chico preguntó si eso significaba que Adam finalmente lo había aceptado. Adam dijo que sí.
Si se limitaba a un solo poder, podría ser capaz de manejarlo. Así que le dio permiso para desbloquear las habilidades de rango B de Caliburn. El resto, incluyendo los poderes de rango A, vendrían más tarde, y esas habilidades estaban en un nivel completamente diferente. El chico dijo que las desbloquearía de inmediato. A Adam pareció gustarle esa determinación. Riven, todavía bromeando, le deseó buena suerte al número 6. Todos ellos esperaban que fuera capaz de proteger a su hermanita. Incluso el joven silencioso lo estaba cuidando. Todos lo vigilarían desde las sombras. Ahora era el momento de que el chico regresara a su cuerpo. Se despertó en la mazmorra. El dolor había desaparecido, pero una extraña sensación permanecía. Y mientras sentía el poder de la espada, no podía esperar para probarlo en los monstruos. Fraga ya sabía lo que esa espada podía hacer. Para llegar a los monstruos, tenían que viajar en bote. Y a mitad del viaje, el joven advirtió que los leviatanes aparecerían pronto. Eso significaba que era hora de prepararse para una pelea. Lo que no sabía era que todos allí estaban conspirando en su contra. Hasta el barbero era parte de ello. El trabajo ya le parecía extraño al chico. ¿Por qué enviar a un caballero de rango B a matar criaturas de rango C? ¿Y por qué necesitaría ayuda a ese caballero? Algo estaba claramente planeado, y sabía que un ataque sorpresa sería peligroso. Así que siguió observando al hombre sin bajar la guardia. Les dijeron que se estaban acercando, pero la zona seguía demasiado tranquila. Entonces notó que el joven había sacado un cuchillo. El protagonista agarró la empuñadura con fuerza. Después de cortarse su propio brazo, el hombre dijo que primero necesitaban atraer a las criaturas. Usó su sangre como cebo, diciendo que los volvería locos. Tenía razón. Una criatura apareció casi de inmediato, y luego siguieron varias más, muchas más de las que esperaban. Como solo eran monstruos de rango C, el protagonista sugirió separarse para proteger el bote, pero el otro hombre se negó a dejar al chico solo. Ya sospechando, el chico preguntó por qué. Fue entonces cuando el hombre finalmente mostró su verdadera cara y dejó en claro que el chico era el objetivo. Atacó de inmediato. Un látigo se enroscó alrededor de la pierna del protagonista, y supo de inmediato que estaba en problemas. Quien lo atrapó fue uno de los barqueros. Entonces el hombre se quitó la capucha. Mantuvo el látigo tenso. Era Spencer, alguien que el protagonista conocía bien, y el otro joven lo instó a terminar el plan. Usando la fuerza bruta, Spencer levantó al protagonista en el aire. Con una pierna congelada, no había forma de que eso terminara bien. Fue arrojado directamente al mar, y Spencer aún no había terminado. Usó su poder para extender aún más el hielo. Eso le dificultó mucho al chico volver al bote, y luego el hielo comenzó a hundirse con él. Esperaban que las criaturas de abajo acabaran con él. En lo que a ellos respecta, ya había caído en batalla, y los monstruos se asegurarían de que no se levantara. El chico necesitaba aire desesperadamente, y para volver a subir, pensó en usar su escudo. Como podía crear viento, podría sacarlo, así que usó magia para crear aire. Usando el interior del escudo, logró recuperar el aliento. Nunca esperó que esos dos se aliaran para traicionarlo. Había desconfiado de Razor, pero no sabía que también había otro traidor. La superficie alrededor del bote estaba congelada, y ese ni siquiera era su peor problema. Demasiados monstruos rondaban cerca. Primero, tenía que ocuparse de su pierna atrapada. Su escudo debería ser suficiente para romper el hielo. Finalmente se liberó, pero su tobillo estaba herido. Debe haber ocurrido cuando el látigo lo cortó. Los monstruos olieron su sangre, y él invocó su espada al instante. Lo superaban en número, pero también era una oportunidad perfecta para entrenar. Era su primera gran prueba desde que renació, y ahora finalmente podía usar la habilidad que acababa de obtener. Apuntó primero a una de las criaturas. La espada comenzó a brillar. Una ráfaga de energía salió disparada, y más espadas de luz se formaron a su alrededor, aniquilando la amenaza. Hacía mucho tiempo que no usaba este poder. Invocó la formación de cuchilla estelar. Ahora podía finalmente disfrutar de la caza. Más criaturas se abalanzaron sobre él, pero las espadas voladoras las interceptaron. Se dispararon directamente hacia sus objetivos. Este era el verdadero poder de Caliburn. Podía invocar espadas brillantes que volaban por sí mismas, y cortaban tan afiladamente como la hoja real. En poco tiempo, las criaturas serían aniquiladas. Las cosas tampoco eran fáciles en la superficie. Todavía intentaban matar a los monstruos usando el agua congelada como apoyo. Habían pasado 5 minutos desde la traición. A estas alturas, estaban seguros de que el chico estaba muerto. Spencer elogió a Razor, diciendo que el plan había sido brillante. Además de eso, Razor estaba destrozando a los monstruos con facilidad y dijo que estaba en un nivel completamente diferente. Se alegraba de que el chico se hubiera quedado de su lado o habría muerto como los monstruos. Aún así, pensó que el chico podría haber sido útil. Entonces, el hielo bajo sus pies comenzó a resquebrajarse. Mientras la grieta se extendía, se acercó para ver qué estaba pasando. En su lugar, fue atacado de repente. El otro joven estaba atónito. Algo enorme había sucedido bajo el agua. Un enorme agujero se abrió en medio del hielo. Eran muy malas noticias. Una criatura gigantesca se alzó, lista para devorarlos. Uno de sus tentáculos salió disparado del agua. Tenía que moverse rápido para evitar ser atrapado. Este monstruo era de rango B, del tipo que normalmente necesitaba varios paladines del mismo rango para ser derrotado. Un error podría costarle la vida, y la criatura tenía más de una forma de atacar.
Lanzó una lluvia de proyectiles hacia él. El caballero los esquivó todos. Ahora tenía que lidiar con los tentáculos que se acercaban. Sabía que un movimiento en falso también podría matarlo. Cuanto más rápido terminara con esto, mayores serían sus probabilidades de sobrevivir. Su armamento divino le permitía verter maná en sus armas y liberarlo con cada golpe. Debido a lo simple que funcionaba, esas ráfagas golpeaban increíblemente fuerte. Creía que un ataque limpio sería suficiente para derribar a la criatura, pero el monstruo era más inteligente de lo que pensaba. El caballero finalmente desató su golpe más fuerte, acertándolo de lleno en la bestia, pero el resultado no fue para nada como esperaba. La criatura había bloqueado el golpe con el cuerpo de otro monstruo, lo que empeoró aún más la pelea para él. Ahora su enemigo estaba completamente enfurecido. Su vida estaba realmente en juego. Tuvo que retroceder hacia el bote. Con el hielo hecho añicos, no le quedaba nada sobre lo que pararse, y ninguna forma de acercarse a la criatura. Y ahora todos los demás monstruos en el agua eran otro problema. Comenzaron a saltar al bote, tratando de matar a todos a bordo. Eso lo obligó a concentrarse en ellos. Debido a eso, no se dio cuenta de que un tentáculo se acercaba hasta que lo golpeó con fuerza en la cara. Sus armas no estaban hechas para luchar contra muchos enemigos a la vez. Peor aún, el campo de batalla no le daba ninguna ventaja, y no podía simplemente abandonar el bote. Miró hacia afuera, mientras más monstruos se reunían a su alrededor. Cuanto más tiempo permanecían allí, más letal se volvía. Pero aún más impactante que los monstruos fue lo que apareció a continuación. El protagonista emergió del agua, aunque todos pensaban que ya debería estar muerto. Pero entonces llegó surcando el aire sobre su escudo, derribando a más monstruos. El protagonista notó que el traidor estaba en problemas, y Razor solo quería saber cómo el chico seguía vivo. Incluso después de ser engañado, Bell aún así eligió ayudar. Razor, sin embargo, no tenía fe en él. Para él, esa bestia gigante era un monstruo de nivel B, mucho más allá de lo que el chico podía manejar. Pero Bell estaba listo para demostrarle que estaba equivocado. Cuanto más se acercaba, más tentáculos venían hacia él. Aún así, no iba a ciegas. Estaba usando el poder de Caliburn. Las cuchillas flotantes cortaron cada tentáculo en su camino. Al ver esto, Razor apenas podía creer que Bell hubiera dominado la habilidad especial de su arma. Ese tipo de poder debería haber llevado mucho más tiempo en controlar. Bell declaró que despedazaría al monstruo y se lo daría de comer a los peces. La criatura respondió preparándose para disparar de nuevo. Lanzó ráfagas de agua, pero Bell no entró en pánico ni por un segundo. Si esos ataques impactaban, todo el bote podría ser destruido. Así que Bell preparó su respuesta. Cambió la forma de las cuchillas de luz, retrayéndolas todas de vuelta a la espada principal. Las espadas dispersas se fusionaron en una sola hoja brillante, lo suficientemente fuerte como para disparar un rayo de energía concentrado. El ataque del monstruo se estrelló contra el contraataque de Bell, pero Bell deseaba más esta victoria. Su golpe atravesó directamente el cuerpo de la criatura, y pasó volando mientras las cuchillas lo rebanaban. Finalmente, el monstruo fue derrotado. Después de ese golpe quedó completamente fuera de combate. Su cuerpo había sido partido por la mitad. Razor no podía creer que el chico hubiera logrado algo así. Cuando Bell regresó al bote, dejó en claro que Spencer era el siguiente por lo que había hecho antes. El sirviente de Giant ya podía ver que este chico se convertiría en un serio problema para su amo. Incluso después de ver todo ese poder, Spencer todavía quería a Bell muerto. Le espetó que ningún niño bastardo podría vencer a un paladín de nivel B. Mientras Bell avanzaba, le sorprendió que Spencer aún pensara que podía ganar. Como ya había usado a Spencer en un ataque sorpresa, Bell dedujo que el hombre estaba asustado en el fondo. Por un breve momento, los dos caballeros se midieron, y luego ambos atacaron. Sus armas finalmente chocaron. Al principio, Bell no parecía abrumado, pero Razor pronto mostró la diferencia en fuerza bruta, enviando al chico a volar hacia atrás. Claramente había un luchador más fuerte que el otro. Razor creía que solo eso decidiría la batalla, pero Bell ya podía sacar el poder especial de su espada, enviándole una cuchilla de luz. Sabiendo lo peligrosas que eran esas cuchillas, Razor se puso serio de inmediato. Con una sola hoja viniendo, bloquearla parecía bastante fácil, pero Bell la había preparado como una trampa para golpear su punto ciego. Razor usó la habilidad de su propia arma divina y destruyó la hoja de luz. Mientras se desvanecía, estuvo seguro de que Bell nunca le daría un golpe de verdad. Hasta ahora, la pelea parecía igualada, pero derrotar a un paladín de nivel B nunca iba a ser sencillo. El maná de Bell se estaba agotando rápidamente por todas esas habilidades, lo que le dejó con una sola espada. La experiencia de Razor le decía que el chico no podría seguir usando ese poder para siempre. Tenía un coste, así que cargó con fuerza, intentando acabar con él. Su primer golpe no dio como él quería, pero el siguiente y el combo que le siguió acertaron limpiamente. El cuerpo de Bell aún era joven y no estaba completamente desarrollado, así que no podía soportar ese tipo de golpe. La diferencia de fuerza entre ellos se estaba convirtiendo en una gran ventaja. Podría haber usado eones para terminarlo, pero tenía miedo de quedar atrapado en la oscuridad, así que cambió de arma, disparando un tiro tras otro a Razor, quien los esquivó todos.
Esa era exactamente la oportunidad que Belle había estado esperando. Razor se dio cuenta del plan, y pensó que Belle no tenía la velocidad para hacerlo funcionar. Lo que no esperaba era el siguiente movimiento. Usando el retroceso de esos disparos, Belle acortó la distancia aún más rápido, haciendo que su corte aterrizara antes. Casi le arranca la cabeza a Razor, pero solo consiguió enfadarlo aún más. Al ver crecer esa ira, Belle supo que su plan estaba funcionando porque la última hoja de luz golpeó mientras Razor estaba con la guardia baja, atravesándole la espalda. Nunca vio venir eso, y una herida así significaba que la pelea había terminado para él. Razor se dio cuenta de que había malinterpretado por completo el plan del chico. Sabiendo que su enemigo ya no podía luchar, Belle se acercó con calma y le dijo que se había acabado. También le advirtió que no intentara nada imprudente, pero rendirse nunca fue parte del pensamiento de Razor. Creía que Belle amenazaba el futuro de su maestro Jin, así que el chico tenía que ser detenido aquí. Al oír eso, Belle le preguntó por qué era tan leal a su hermano. Esa pregunta llevó a Razor de vuelta a un viejo recuerdo. En esa batalla, había sido destrozado. No le quedaban fuerzas y ni siquiera podía seguir moviéndose. Ese era su límite. Entonces un hombre se le acercó y se detuvo junto a su cuerpo destrozado, adivinando que él era el mercenario detrás de todos esos crímenes. Con la poca fuerza que le quedaba, Razor intentó mirarlo. El joven abrió un pequeño frasco y lo vertió sobre el hombre herido. Le dijo a Razor que era su día de suerte, porque a partir de ahora le pertenecía. Por eso Razor se mantuvo tan leal. Yaen lo había aceptado, y Razor creía que debía devolver esa amabilidad sin importar lo que le costara. Entonces destruyó la hoja de luz que Belle había invocado. Los restos rotos cayeron al suelo. Belle se dio cuenta de que su enemigo ya había elegido cómo terminaría esto. Había pensado que Razor era solo un criminal, pero ahora respetaba la promesa del hombre como caballero. A partir de aquí, lucharían con todo su poder. Razor todavía ardía de ira y estaba listo para continuar el duelo, pero Belle ya había visto esa habilidad antes. Era poderosa, pero necesitaba tiempo para cargarse. Así que Belle decidió atacar primero. Lanzó el ataque de inmediato. Mientras Belle se acercaba, Razor fue sorprendido por un movimiento repentino. Las rodillas de su oponente se estrellaron contra él, y se dio cuenta de que había sido engañado por un monstruo. Ahora estaba al borde de la derrota. Recomponiéndose, advirtió que aún no había terminado. Había guardado una última oportunidad. Un pequeño fragmento de espada todavía estaba allí, y cortó la espalda de Belle de punta a punta. Ese último golpe dejó a Belle sin poder moverse. Razor había pensado que destruyó todas las hojas, pero lamentablemente se equivocaba. Belle solo lo había hecho parecer así. Ese truco fue lo que le permitió construir su plan ganador. Casi parecía que Belle tenía más sentido de la batalla que Razor, lo cual no tenía sentido. Si Razor no se hubiera guardado una última carta, habría perdido seguro. Aún así, Belle venció a Razor, un paladín de nivel B. Eso demostró cuánto había crecido. El barco siguió avanzando hasta que finalmente llegó a la ciudad en el continente. Estera estaba buscando a su amado hermano, pero aún no podía encontrarlo. Siguió buscando por el castillo, pero no había rastro de él. Aún así, no se detuvo hasta que comenzó a preguntarse si él aún no había regresado. El problema era que el trabajo para el que se fue ya debería haber terminado. Entonces se dio cuenta de unas puertas abiertas. Era la biblioteca. Su hermano podría estar allí, así que entró a buscarlo, pero encontró a alguien más. Yaen se detuvo frente a ella, tomando a la chica por sorpresa. Aunque eran hermanos, su presencia se sentía aterradora. Estaba asustada, pero aún así intentó saludarlo. Cuando abrió la boca, no salieron palabras bajo esa mirada fría, una mirada tan penetrante que la congeló en el sitio. Mientras pasaba, Jin la llamó inútil. Temblando, retrocedió hasta que chocó con algo, lo que la hizo darse la vuelta. Era su hermano. La había encontrado y le preguntó a Jin qué quería con Sara, pero Jin no respondió. Por fin, pudo relajarse. Su hermano estaba aquí. Estaba tan aliviada de ver que había regresado a salvo, aunque estaba herido de nuevo. Belle dijo que esta vez se había topado con un enemigo poderoso, un paladín de nivel B llamado Razor. Incluso después de oír eso, Jin no reaccionó en absoluto. Belle señaló que su trampa había fallado. Yaen solo dijo que nada de eso importaba. Solo eran pequeñas piedras en su camino. Eso incluía a la chica tonta a la que llamaba su hermana. Con eso, dijo que seguiría adelante. No tenía tiempo que perder en Guijarros. Pero Belle tenía una cosa más que decir. Le dijo a su hermano que él sería quien heredaría el lugar del duque porque Jin nunca podría proteger a esta familia. Jane se giró de inmediato y lo fulminó con la mirada, desatando una dura presencia hostil que envolvió la habitación. La presión era abrumadora, pero Belle aún así no se inmutó. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Jin, divertido. Se rió y dijo que tal vez valía la pena mirar los guijarros de vez en cuando. Mientras salía de la biblioteca, le dijo a Belle que viniera a intentar matarlo cuando quisiera. Turi estaba profundamente conmocionada por ese intercambio, pero Belle la calmó rápidamente. Sabía lo aterrador que había sido. Esa presión se había sentido irreal. Su hermano realmente estaba en otro nivel. La diferencia de fuerza entre ellos era enorme. Si Belle quería vencerlo, tenía que alcanzar un nivel antes de graduarse de la academia. Unos días después, sus maletas estaban hechas y listas. El duque ya lo estaba esperando, y al ver al chico preparado, Belle le agradeció a su padre por todo el apoyo.
Como los estudiantes de la academia necesitaban guardaespaldas, el duque dijo que enviaría un paladín de nivel B con él. El hombre se comprometió al servicio de Bell. Al oír eso, Bell tenía otra petición para el duque, quien le permitió hablar. Sin embargo, antes de que Bell pudiera preguntar, se sorprendió cuando su hermana apareció también con las maletas hechas. Lista para irse, se disculpó por llegar tarde y arrastró su maleta hacia él. La petición de Bell era que se le permitiera a su hermana acompañarlo en el viaje. El duque le preguntó por qué quería eso. Bell dijo que no quería dejar a Sarah atrás. Quería que permanecieran juntos. El duque se negó. La academia solo permitía guardaespaldas, y Bell iba allí a estudiar, no a jugar. Sarah intentó hacerlo cambiar de opinión, pero su padre la calló y le dijo que no volviera a preguntar. Así que Bell ofreció otra idea, convertirla en su guardaespaldas. Dijo que con Sarah a su lado, podría hacer cualquier cosa, incluso vencer a un paladín de nivel A. El duque se detuvo a pensar, y luego la respuesta le pareció divertida. Al final, dejó que Bell se saliera con la suya. Pronto, el carruaje partió hacia la academia. Sarah estaba asombrada por todo lo que veía en el camino. Por fin, llegaron. El lugar era enorme e impresionante. Sarah estaba orgullosa de su hermano por haber llegado hasta aquí. Esta academia era solo para nobles. Bell le dijo que estudiara en su habitación mientras él asistía a clase. Primero, sin embargo, necesitaban instalarse. En el camino, se encontraron con estudiantes entrenando. Era solo un combate de práctica, pero aún así una buena oportunidad para observar y aprender. Sarah pensó que parecían fuertes, pero Bell se dio cuenta de que la mayoría eran solo de nivel D. Un estudiante destacaba del resto, y Bell lo notó de inmediato. Aún así, solo era de nivel C, no lo suficiente para superar a Bell. Pronto, solo quedaban 2 estudiantes en el combate, y uno de ellos estaba seguro de que ganaría. Se abalanzó, listo para derrotar por fin a su rival. El otro chico no se inmutó. Dejó que el ataque se acercara mucho, e incluso Sarah se puso nerviosa. Luego contraatacó tan de repente que su oponente fue tomado completamente por sorpresa. Un solo golpe fue suficiente. Ni siquiera parecía que hubiera usado un arma divina. Bell lo juzgó como de nivel B, quizás incluso más fuerte que él. Los otros estudiantes también estaban atónitos. El representante de Rothwitzer era increíble. Ese nombre puso a Bell en alerta de inmediato porque Rothwitzer era el antiguo enemigo de su familia. Eso convertía a Bell y a Sarah en sus enemigos también. Poco después comenzó la ceremonia de ingreso a la academia. Los nuevos estudiantes de primer año fueron bienvenidos y felicitados. El discurso vino del presidente del consejo estudiantil, y dejó claro que esperaba que estos novatos se volvieran realmente poderosos. Albert era de tercer año, y su familia había producido muchos paladines famosos. En la vida pasada de Bell, nunca se habían conocido, pero él sabía que Albert ya había alcanzado el nivel S a los 18 años. Eso hizo que Bell se preguntara si Albert había estado relacionado con ese incidente. Quizás él era una de las personas detrás de todo. Los estudiantes susurraban que Albert era aterrador, y que ya era de nivel B. Parecía que varios otros miembros del consejo también eran así de fuertes. El consejo no era elegido por votación, estaba compuesto por los 4 mejores estudiantes del torneo Marshall, y el ganador se convertía en presidente. Sin duda, Albert era poderoso. Aún así, Bell no podía saber si este era el hombre que lo había atormentado. Para detener ese tipo de ataque más tarde, necesitaba mostrarles a sus enemigos su propia fuerza. Como el consejo se elegía por habilidad de combate, Bell decidió que también quería entrar para poder enfrentar a Albert en batalla. Más tarde en clase, esperó a que llegara el profesor. Un chico se acercó para sentarse a su lado y le preguntó si el asiento estaba ocupado. Bell le dijo que estaba libre. El chico se presentó como Lime Flexel y dijo que esperaba que se lo pasaran bien en la academia. Pero Bell se percató de algo importante. Ese apellido le sonaba familiar. Lime notó la reacción de Bell y sintió curiosidad. Bell le restó importancia, diciendo que solo estaba sorprendido. Dentro de unos años, Lime aniquilaría a los nobles por venganza personal y se ganaría el nombre de Caballero de la Retribución. Sin embargo, ahora mismo, solo era una sombra de su yo futuro. Entonces Lime le preguntó su nombre, y Bell casi le dice la verdad antes de recordar la advertencia de su padre de no revelar su casa. Si la gente supiera su apellido, podrían favorecerlo, y eso arruinaría su objetivo de demostrar su valía por sí mismo. Así que dio un nombre falso, Libel Slayer. Planeaba ocultar quién era hasta que derrotara a Albert. Al oír eso, Lime asumió que Bell también era un plebeyo. Las insignias de sus uniformes mostraban el rango social. Un círculo significaba plebeyo, mientras que una estrella significaba noble. Bell confirmó que era un plebeyo, y Lime dijo que él también era de origen plebeyo. En esta academia, los nobles eran la mayoría, y los plebeyos eran raros. Como estaban en la misma clase, Lime esperaba que pudieran ser amigos. A Bell le gustó la idea. Un futuro caballero como Lime podría convertirse en un fuerte aliado.
su vida pasada, nunca tuvo amigos de verdad, así que esto se sentía extrañamente agradable. Entonces, otro chico se acercó. Ya conocía a Lime y claramente vino a molestarlo. Era Roger. Se burló de Lime, diciendo que no esperaba ver a su viejo amigo aquí. Su sonrisa burlona lo decía todo. Lo menospreciaba como siempre. Lime respondió que había aprobado el examen de ingreso como todos los demás. Roger lo felicitó falsamente, y Lime solo se sintió más incómodo. Luego Roger se inclinó y dijo que Atenas no era un lugar para alguien como él, un simple plebeyo, así que debería irse mientras pudiera. Lime claramente retrocedió, pero Roger continuó, diciendo que los esclavos deben obedecer a sus amos, y alguien de su rango podría aplastar a Lime solo con palabras. Bell intervino y le dijo que ya era suficiente. Lime se preocupó de inmediato por el nuevo amigo que acababa de hacer. Roger se volvió hacia Bell, queriendo saber quién era, y luego notó rápidamente que Bell también era un plebeyo. La mirada que le dirigió estaba llena de desprecio. Bell le dijo que se fuera, sin importar quién fuera noble y quién no. Roger actuó como si fuera a marcharse, pero de repente se movió y pateó a Lime. Bell corrió hacia su nuevo amigo, mientras Roger disfrutaba cada segundo. Bell lo llamó bastardo, y le dijo que no tenía derecho a llamarse a sí mismo paladín. Si era un noble, debería estar protegiendo a los plebeyos. Roger se burló, diciendo que los pobres solo existían para que los nobles los usaran. Bell replicó que su forma de pensar era patética. Un condado podía caer tan fácilmente como un plebeyo. Roger parecía listo para usar magia y le preguntó a Bell si quería pelear. Ya tenía su arma divina en la mano. Sabiendo que esto iba a pasar, Bell le dijo a Lime que se apartara. Estaba a punto de invocar su propio armamento divino. Cuando Roger la miró sorprendido, Bell le advirtió que estaba a punto de hacerlo entrar en razón a golpes. Pero en cuanto Roger vio la vaina, se burló aún más. Se burló de ella, llamándola un arma divina inútil que no podría matar ni a una mosca. Bell respondió que, si era así, Roger debía valer incluso menos que una mosca. Furioso de que un plebeyo le hablara con superioridad, Roger decidió terminar con esto. Bell estaba más que listo para que lo intentara. Para entonces, toda la clase estaba mirando. Roger se abalanzó mientras Bell se preparaba con calma para la pelea. Mantuvo una estrecha vigilancia sobre los movimientos de su oponente. Entonces apareció una mano entre ellos, y la lira de una mujer detuvo el enfrentamiento. El sonido los sacudió a ambos, lo suficiente como para detener la pelea. Les dijo que no pelearan en clase y los hizo escuchar. Bell no tenía idea de quién era, pero ella siguió rasgueando la lira. Entonces se presentó como Silpha. Era de la familia Hellpage, una casa de marqueses por encima del rango de Roger. Justo entonces, el profesor entró y les dijo a todos que se sentaran. La clase estaba empezando. La primera lección fue una prueba del poder de cada estudiante. Usando sus armamentos divinos, tenían que atacar a los golems como si fueran monstruos. El primer estudiante se lanzó con una espada y atacó primero, pero el golem era demasiado resistente. Solo dejó una marca superficial, y se curó de inmediato. Bell se dio cuenta de inmediato que más estudiantes se turnaban para atacar, pero la mayoría seguían siendo solo de nivel E y apenas podían usar daño elemental. Luego fue el turno de Lime. Roger se burló de él, diciendo que su lanza no tenía magia, y que probablemente era el único estudiante de nivel F allí. Lime cargó y clavó las puntas de la lanza en el objetivo. Pero al igual que los demás, fue lanzado hacia atrás. Roger se rió, y lo llamó inútil por no poder usar magia. Mientras Lime se levantaba, Roger dio un paso al frente para mostrar cómo era el verdadero poder. Su arma divina ardía con un brillo parecido al fuego. Con confianza, atacó, y su guadaña se hundió en el objetivo, dejando un gran daño a su paso. Algunos estudiantes quedaron impresionados, y el profesor lo elogió como de nivel D. Roger claramente pensaba que era el mejor de la clase. Luego fue el turno de la chica rubia. Finalmente dio un paso al frente y comenzó a tocar. Las ondas de sonido golpearon con fuerza, sacudiendo a la clase y desgarrando el objetivo incluso peor que Roger. Esos dos estaban muy por encima de todos los demás. Roger se portó cortés con ella solo porque su rango era más alto, tratando de quedar bien con la noble. Ella le dijo que no se molestara. Para ella, todos en la academia eran iguales. Los títulos no significaban nada aquí. Roger estaba claramente molesto. El siguiente era Bell, y Roger estaba seguro de que el plebeyo fracasaría porque una vaina por sí sola no podía hacer nada. Bell dijo con calma que no usaría la vaina. Luego desenvainó a Caliburn y lanzó su ataque. Roger quedó atónito. Bell tenía más de un armamento divino. La chica rubia también parecía sorprendida, al igual que Lime. Después de que la sorpresa se desvaneció, Roger notó que Caliburn tampoco tenía magia. Esperaba que Bell golpeara el objetivo y saliera despedido hacia atrás como los demás. Bell solo le dijo que observara de cerca. Luego comenzó su ataque. Una rápida tormenta de golpes destrozó el objetivo por completo. Cuando terminó, no quedaba nada más que fragmentos. Toda la clase se quedó en silencio. Incluso el profesor estaba sorprendido. Bell había rebanado al golem sin usar magia. Roger no podía aceptar que un plebeyo fuera tan hábil. Mientras tanto, Lime se apresuró a felicitar a su nuevo amigo. Bell le dijo que no era tan difícil y que Lime también podía hacerlo. Lime estaba atónito ya que todavía no podía usar magia, pero Bell le recordó que su armamento divino tenía un enorme potencial.
Si seguía adelante y se negaba a rendirse, podría convertirse en el caballero sagrado más fuerte. Esas palabras hicieron sonrojar a Lime. Entonces la chica rubia se interpuso entre ellos y preguntó cómo era que Bell tenía tanto talento. Se acercó tanto que él comenzó a sentirse incómodo. Otros estudiantes también se reunieron. Algunos dijeron que ni siquiera podían seguir sus golpes, y un estudiante supuso que la espada de Bell podría ser el armamento divino más fuerte entre los de primer año. Roger escuchó eso. Nervioso, el estudiante cambió rápidamente de opinión y dijo que el arma de Roger era más fuerte. Eso solo enfureció más a Roger. La lección terminó y les dijeron que la siguiente clase sería una prueba de campo, cazando monstruos en el bosque detrás de la escuela. Todos debían estar preparados, pero la clase todavía quería saber más sobre Bell. Roger llamó a su guardaespaldas, quien apareció de inmediato. El hombre parecía exhausto y enfermo. Roger había traído un familiar para protegerse, y planeaba usarlo en la prueba de mañana. Cuando el caballero le preguntó si realmente tenía la intención de usarlo durante la clase, Roger dijo que estaba bien. El caballero elogió su audacia, mientras Roger imaginaba el miedo en los rostros de los plebeyos y los nobles de bajo rango. Planeaba enviar a ese plebeyo arrogante directamente al infierno. Al día siguiente, la clase se preparó fuera de la academia. Los monstruos en el área comenzaban en el rango F, y también se habían liberado algunas bestias de rango E. Su misión era simple, cazar monstruos, y quien matara a más ganaría puntos extra. Roger claramente tramaba algo. Una vez que comenzó el ejercicio, todos se apresuraron a demostrar su valía, y la chica rubia desafió a Bell por el primer lugar. Ella no tenía idea de que Bell ya tenía la intención de conseguirlo. Quería que todos vieran su fuerza. Lime le pidió quedarse con él, ya que todavía no se sentía seguro luchando solo. Bell aceptó, pero le advirtió que no se contendría. Corrieron hacia el bosque y pronto encontraron varios monstruos. Para Bell, no eran una amenaza real. Los cortó como si fueran papel. El resto de la clase también se estaba esforzando, pero Bell ya había derrotado a 15 monstruos, y todavía parecía nada. Lime estaba asombrado por la fuerza de sus compañeros, pero no había tiempo para hablar. Un monstruo se deslizó detrás de él. Bell lo salvó de nuevo, y le advirtió que se mantuviera alerta ya que había más criaturas de las esperadas. Lime sabía que tenía que vencer su miedo y hacerlo mejor. A su alrededor, los demás seguían luchando y progresando, pero él sentía que necesitaba esforzarse mucho más que eso. Escondido en el bosque, Roger observaba con celos. Para él, esos plebeyos actuaban con demasiado orgullo, así que decidió que pagarían con sus vidas. Levantó un báculo para invocar algo, y Bell notó inmediatamente el círculo mágico que se formaba cerca. Algo salía de él, un monstruo que controlaba el fuego. Era una salamandra, una letal. Los estudiantes entraron en pánico en el momento en que apareció. La mayoría de ellos corrió, pero Bell se quedó quieto. Lime estaba horrorizado. El monstruo ya estaba listo para atacar, y él se congeló de miedo. Una vez más, Bell tuvo que salvarlo bloqueando las llamas con su escudo. Le dijo a Lime que corriera con los demás. Un monstruo de rango B nunca debería haber estado en ese bosque, pero Bell se centró en la pelea y le disparó sus espadas de luz. Atravesaron sus escamas. Roger no esperaba que Bell tuviera una habilidad única, así que subió la apuesta y llamó a su caballero de nuevo. Mientras las espadas de luz acorralaban a la salamandra, Lime observaba conmocionado. Bell estaba realmente haciendo retroceder a un monstruo poderoso. Bell se movió para rematarlo, pero el caballero intervino y arruinó el ataque. Bell se dio cuenta al instante de que había alguien más en el bosque. El caballero se adelantó, elogió su habilidad única, y Bell supuso que él controlaba a la salamandra. Cuando Bell le preguntó qué quería, el caballero respondió sin rodeos. No se iría sin la cabeza de Bell. La salamandra lanzó bolas de fuego mientras el caballero también atacaba. Sus golpes chocaron, llenando el área de vapor, y Bell lo despejó con una ráfaga de su escudo. Pero el caballero lo había planeado con antelación. Atrapó las espadas de luz de Bell en una prisión de agua, sellando su habilidad. Eso lo confirmó. Este era un paladín de rango B. Ahora Bell estaba atrapado entre dos enemigos fuertes, y ambos seguían atacando. Tenía que luchar contra ellos a la vez, bloqueando un golpe con su escudo mientras acuchillaba al otro. Incluso para Bell, esto era demasiado por ahora. Lime no sabía qué hacer, pero si esto continuaba, su amigo perdería. Entonces vio a Roger escondido en el bosque con el báculo de invocación de su familia y corrió hacia él. Roger se sorprendió al ser encontrado. Lime le exigió saber si el familiar era suyo, y le dijo que se detuviera antes de que mataran a Bell. Roger respondió atacando, burlándose de él como un debilucho inútil que no podía ayudar a nadie. Lime recordó su entrenamiento de la infancia, su fracaso al usar la magia, y todas las veces que Roger lo humilló. Pero esta vez se volvió a levantar. Las palabras de Bell volvieron a él. El primer ánimo real que había escuchado. Había decidido que salvaría a su amigo. Roger se rió de él, seguro de que un gusano nunca podría vencerlo. Lime le respondió bruscamente, diciéndole que se callara y dejara de decidir su valor por él. Por primera vez, Roger pareció inquieto, aunque todavía insistía en que Lime no ganaría solo porque ahora pudiera usar magia. Lime estuvo de acuerdo en que solo la magia no era suficiente. La guadaña de Roger brilló mientras se abalanzaba para acabar con él, pero Lime se quedó allí lleno de confianza. Su lanza congeló las llamas y las extinguió por completo. Roger nunca vio venir eso.
Ahora estaba claro quién era la verdadera basura, y Roger se enfureció aún más, cargando directamente contra Lime. Pero la lanza de Lime era más fuerte, y detuvo el golpe en seco, sus armas trabadas. Roger no podía creer lo que estaba pasando, pero Lime sí. Con hielo, destrozó el armamento divino de Roger y lo hizo caer de rodillas. Roger no podía aceptar perder contra un paladín de rango F. Lime no podía creer que alguna vez le hubiera tenido miedo a alguien tan patético. Ahora no sentía absolutamente nada. Le dijo a Roger que le entregara el báculo de invocación, y Roger le exigió saber si entendía lo que estaba haciendo. Se jactó de que su familia era lo suficientemente poderosa como para aniquilar a toda la familia de Lime, pero Roger todavía no entendía lo grave que era su situación. Lime intentó hacerlo entrar en razón mientras le congelaba las piernas, y luego le ordenó de nuevo que entregara el báculo. Con su orgullo destrozado, Roger finalmente se lo entregó, suplicando que lo perdonara. Prometió que nunca volvería a hacer algo así. Había sido totalmente derrotado y humillado. Ahora el báculo estaba en manos de Lime. Le advirtió a Roger que se mantuviera alejado de él y de Bell, o las cosas empeorarían. Lime finalmente bajó un poco la guardia, pero Roger todavía buscaba una oportunidad. La cadena de su arma estaba lo suficientemente cerca, y de repente el extremo lejano comenzó a brillar. Estaba intentando un ataque sorpresa. Roger pensó que todavía podía ganar, pero Lime lo vio venir y bloqueó el golpe bajo con facilidad. Fue un movimiento patético. Entonces Lime destruyó el báculo de invocación en el acto, dejando a Roger sin palabras. Al mismo tiempo, la salamandra comenzó a desvanecerse lentamente. El caballero se dio cuenta al instante de que algo le había pasado a su amo. Desde la distancia, vio que Roger había sido sometido, así que se giró hacia el otro plebeyo, pero todavía no podía moverse con libertad. No tenía margen para desconcentrarse. Bell ya había descubierto quién estaba detrás de todo. El caballero había intentado matarlo, pero en una pelea justa, nunca tuvo una oportunidad. Todo lo que el hombre podía hacer ahora era arremeter con ira, lanzando ataque tras ataque y fallando cada vez. Su posición solo empeoraba. Incluso como un caballero de rango B, estaba casi en lo más bajo de esa clase. Bell se acercó y lo golpeó en la cabeza con la empuñadura de su espada. La diferencia de habilidad era enorme. Bell le dijo que sería entregado al profesor, así que el caballero recurrió a un último truco. Se dejó caer al suelo y suplicó piedad. Tan de repente que Bell se detuvo. El caballero afirmó que solo había obedecido las órdenes de su amo, y dijo que desafiar a un noble no era fácil. Esa excusa era exactamente lo que necesitaba para pillar a Bell desprevenido después de ganarse su perdón. Le dio las gracias a Bell, pero estaba listo para traicionarlo al instante. Bell entonces reveló que solo había estado fingiendo caer en la trampa y levantó su espada. Había esperado el truco todo el tiempo. Lime corrió hacia su amigo y le preguntó si estaba herido. Bell sabía que la ayuda de Lime había evitado que las cosas empeoraran mucho más. Lime dijo que solo le estaba devolviendo el favor. Ese apretón de manos selló su amistad. Pronto llegaron los otros estudiantes y también les dieron las gracias, asombrados de que Bell hubiera vencido a un caballero de rango B. Pero eso no fue todo lo que había pasado. Ese caballero trabajaba con Roger, y la salamandra de fuego estaba relacionada con ellos. Realmente era una persona podrida. Debido a todo eso, Lime comenzó a recibir elogios de los otros estudiantes. Al final, realmente era fuerte. Lime les agradeció los elogios y se mantuvo humilde al respecto. Le dijeron que algún día sería un gran caballero. Alguien había observado todo desde la distancia, y a la chica rubia claramente le gustó lo que vio. Había descubierto cómo funcionaba el armamento divino del chico. Ahora su tarea finalmente estaba hecha, y Roger tendría que responder por lo que hizo. Al final del pasillo, la chica los estaba esperando. Quería hablar con el protagonista. Cuando la vio, recordó que su nombre era Silfa. Él le preguntó qué quería, y ella mencionó a Balón, el nombre de su armamento divino. Eso lo tomó por sorpresa de inmediato. Incluso sabía que era el arma sagrada que usaron los héroes del pasado. No podía entender cómo sabía algo sobre Avalon. Una mirada a su rostro le dijo que tenía razón. Era la primera persona que había reconocido lo que realmente era ese armamento divino. Su razón para venir era simple. El protagonista se tensó, pero entonces ella juntó las manos, y con una reverencia educada preguntó si podía ver el arma. Definitivamente no se esperaba eso. Siempre había admirado el armamento del héroe y solo quería verlo por sí misma. Como era una petición inofensiva, le mostró la vaina. Estaba asombrada. Le costaba creer que fuera real. Él le preguntó cómo lo sabía, y ella explicó que la familia de su madre tenía una leyenda sobre un héroe con una vaina que contenía muchas armas. Quizás uno de sus predecesores había sido parte de su familia. Lime todavía no lo entendía todo, pero comprendió una cosa. El armamento divino de su amigo era increíble. Silfa estaba emocionada de que uno de sus sueños se hubiera hecho realidad, y para agradecérselo, sugirió que los tres salieran juntos alguna vez. Conocía un gran café en la ciudad y pensó que todos deberían ir. A Lime le encantó la idea, y al protagonista también le pareció bien explorar la ciudad. Estuvo de acuerdo, pero dijo que traería a alguien con él. Al poco tiempo, el grupo estaba sentado junto en el café. A Sara le encantó el pastel de fresa. Bell estaba feliz de ver a su hermana disfrutarlo también. Silfa no esperaba que el protagonista tuviera una hermana tan bonita, y el cumplido hizo sonrojar a Sara. Verla disfrutar lo hizo aún más feliz al protagonista.
Él también se lo estaba pasando genial. Nunca había ocurrido nada como esto en su vida pasada. Entonces la chica rubia pidió a todos que la escucharan. Estaba a punto de tocarles una canción. Escuchar música de un arma divina sonaba emocionante. Pero cuando empezó a tocar su lira, sinceramente, fue terrible. Era realmente mala en ello. Silfa sabía que sonaba horrible. Solo intentaba hacer reír a sus amigos. Y funcionó porque a todos les pareció divertidísimo y le pidieron que siguiera. Entonces señaló a Lime y dijo que él también tenía que cantar. Juntos, terminaron entreteniendo a todo el café. De alguna manera, se convirtió en un pequeño espectáculo genuinamente divertido. Para él, esos dos fueron los primeros amigos de verdad que había tenido. Más tarde, afuera, todavía hablaban de lo divertido que había sido. Entonces Silfa dijo que quería llevar a Sara de compras. No quería que su hermana se fuera sola, pero su amiga le dijo que eran cosas de chicas. Eso dejó al protagonista bastante decepcionado. Todo lo que pudo hacer fue pedirles que le avisaran si pasaba algo. Silfa se dio cuenta de que era un gran hermano, y Sara le preguntó si tenía hermanos. Su ánimo decayó un poco cuando dijo que no tenía ninguno. Justo entonces alguien vino a buscar a Silfa. Su nombre era Ibelane. Era miembro del consejo estudiantil. Para los hermanos Haas, este fue un reencuentro extraño. Probablemente debería haber sido más amable, pero ni siquiera lo veía como un hermano. Había venido a arrastrarla a entrenar porque si su arma divina se perfeccionaba, le sería útil a él. Ella le recordó que no tenía interés en pelear guerras. Se arremangó y dijo que esa actitud era un verdadero problema. Sonaba como si estuviera listo para llevársela por la fuerza. La sangre empezó a gotear de su palma. Y luego salió a chorro. Sara estaba aterrorizada por la escena, y el chico controlaba esa sangre como quería, así que su arma divina usaba sangre. Silfa llamó a Mary, su guardaespaldas, pero las cosas ya estaban bajo su control. Cuando miró hacia atrás, su guardaespaldas había sido derribada. Eso empeoró aún más las cosas. Su hermano dijo que se iban ya, y ella le dijo a Sara que corriera porque se estaba poniendo peligroso. Silfa intentó defenderse con su arma, pero no pudo detener el ataque. Al darse cuenta de que podría pedir ayuda, supo que tenía que acabar con esto rápido, así que se movió para terminarlo de inmediato. Sara estaba a punto de ser golpeada, pero la amiga del protagonista la salvó. Silfa cayó al suelo después de excederse. Fue imprudente, y ahora ya no podía defenderse. Su hermano usó su poder para atraparla, levantándola en el aire. Sara todavía temblaba de miedo, y la chica rubia ya se había desmayado. Todo por culpa de su propio hermano. Presa del pánico, Sara llamó al protagonista. Él corrió de inmediato cortando los tentáculos de sangre del chico. Ese tipo de interrupción lo tomó completamente por sorpresa, y Silfa fue liberada. Ver eso hizo que Sara respirara más tranquila. El protagonista exigió saber qué quería este tipo con su amiga. Su pacífica salida había sido arruinada. El extraño preguntó si el protagonista era uno de los amigos de su hermana, pero dijo que no importaba. Debería mantenerse al margen de los asuntos familiares. El protagonista le dijo a Lime que vigilara a las chicas, porque tenía a alguien a quien darle una paliza, y se iba a encargar de él ahora mismo. Esa respuesta audaz claramente sorprendió al tipo. Le advirtió que no ganaría nada protegiendo a Silfa, pero cortar esos ataques con su espada fue fácil, y eso lo impresionó. Para el protagonista, ayudar a un amigo era lo más obvio. Cuando contraatacó, el tipo lo bloqueó con un escudo de sangre, diciendo que era una pérdida de tiempo. Ese escudo era realmente resistente. Una espada por sí sola no lo rompería, y no podía permitirse malgastar maná aquí. El tipo ya estaba lanzando otro ataque, pero el protagonista lo esquivó. Molesto ahora, el enemigo dijo que acabaría con esto rápidamente, y luego lanzó varios golpes a la vez. Aún así, eran fáciles de leer. Entonces el protagonista sacó el escupefuegos. Al ver que tenía más de un arma divina, el enemigo se dio cuenta de que no era un oponente normal. Ahora era el turno de atacar del protagonista, y derribó cada golpe que venía hacia él. La pelea había llegado a un punto muerto. Bloquear sus ataques solo dificultaba las cosas, pero aún tenía la intención de capturar a su hermana. Formó una lanza de sangre, afirmando que este próximo movimiento lo terminaría. El protagonista dijo que tenía razón. Lo haría. Ambos cargaron con todo lo que tenían. Entonces unas voces desde el tejado dijeron que la pelea se estaba poniendo interesante. Miraron hacia arriba y vieron llegar a gente nueva. Uno de ellos cayó con tanta fuerza que el pavimento de piedra se agrietó. Aterrizó entre los dos, presumiendo de su fuerza, y dijo que también le gustaría unirse. El protagonista lo reconoció como un miembro del consejo estudiantil. El tipo de la barba azul quería saber por qué Seal estaba allí, y Seal dijo que estaba siendo demasiado duro con los chicos. La chica que estaba con ellos calificó su comportamiento de vergonzoso y se burló de él llamándolo un gran debilucho. Después de ver a sus dos compañeros de equipo, finalmente dejó de atacar. Seal, sin embargo, deseaba que la pelea hubiera durado un poco más. Todo su cuerpo comenzó a brillar mientras decía que deberían ir con todo. Luego una armadura lo cubrió de pies a cabeza. Era enorme y desprendía una presencia abrumadora. La chica le dijo al cabeza de músculo que hiciera su trabajo mientras ella invocaba varias cadenas. Eso era para evitar que intentara algo imprudente. No habían venido para seguir luchando. Al sentir ese poder mágico, el protagonista se dio cuenta de que ella era extremadamente fuerte. Aún así,
Seal rompió las cadenas con poco esfuerzo. Dijo que Ivelane tenía deberes tanto con el consejo estudiantil como con la compañía de Albert. Por eso, lo enviaban a una expedición de un mes al bosque que comenzaba de inmediato. Entendió que no tenía otra opción. Mientras se iba, advirtió que volvería por su hermana en un mes. La chica lo despidió con la mano y lo llamó novato debilucho. Al menos ya se habían ido todos. El consejo estudiantil realmente estaba lleno de monstruos. Después de eso, verificó que sus amigos estuvieran a salvo. Silfa dijo que no estaba herida, y se disculpó por haberlo involucrado. Él le dijo que no era necesario. Lo que realmente quería saber era por qué ella y su hermano estaban peleando. La razón era simple. Él quería usarla, como próximo heredero. Una vez que se graduara, planeaba expandir sus tierras invadiendo regiones inexploradas. Lime sabía que esos lugares estaban repletos de monstruos peligrosos. Su hermano creía que su arma divina sería un gran activo en esa guerra, pero ella no quería luchar. Ella quería volverse más fuerte y convertirse en la heredera. En ese sentido, era igual que el protagonista. El problema era que todavía no podía hacer nada. No era ni de lejos lo suficientemente fuerte como para vencerlo. Sara no estaba de acuerdo. Silfa la había protegido. Esas palabras parecieron encender una pequeña chispa en ella. Sara estaba profundamente agradecida por lo que había hecho. El protagonista también quería agradecerle, así que se acercó a ella. Salvar a alguien era lo que significaba la verdadera fuerza. En el pasado, él no había podido hacer eso. Le dijo que creyera en sí misma. Si aún no era lo suficientemente fuerte, podía entrenar. Lime dijo que ella también la ayudaría. Al principio Silfa no supo cómo responder, pero estaba realmente agradecida por sus nuevos amigos. El protagonista sabía que ese último ataque podría haberla matado. En un mes, su hermano regresaría, así que Belle tenía que volverse más fuerte. Para hacerlo, necesitaba desbloquear su habilidad única. Eso significaba hablar con el comediante. Necesitaba el permiso del predecesor para obtener nuevos poderes, así que tenía que regresar a ese espacio. Cerró los ojos y comenzó a concentrarse. Vertiendo maná en la vaina, fue recibido por los otros predecesores. Había pasado un tiempo desde la última vez que se vieron. Vino con una petición, pero ya sabían lo que quería porque habían visto toda la última batalla. Ese artefacto basado en sangre era problemático. El tipo podía darle la forma que quisiera. En cierto modo, se parecía mucho a Balón. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces el comediante dijo que si podía quemar esa sangre, todo el problema estaría resuelto. El chico estuvo de acuerdo, y esa era exactamente la razón por la que quería su habilidad única. El comediante aceptó de inmediato, y luego demostró que era solo otra broma. Realmente vive para estas cosas. Charlotte le dijo que dejara de hacer el tonto. Aún así, ese poder está muy por encima del nivel de Belle ahora mismo. Es asombroso, pero consume magia rápidamente. Si lo intentara ahora, se vaciaría casi al instante. Así que el comediante puso una condición. Antes de la revancha, Belle tenía que hacer 300 disparos al día. Solo entonces pensaría en entregarle la habilidad. Eso sonaba imposible. Belle apenas podía alcanzar los 100 disparos en un día. Al comediante no le importaban las excusas. Termínalo, y luego vuelve. Con eso chasqueó los dedos. Belle fue devuelto a su cuerpo, ahora convencido de que el comediante era divertido y un poco cruel. Rápidamente descubrió el verdadero problema. Usar esa habilidad requeriría aproximadamente 3 veces más magia de la que tenía ahora. Incluso los predecesores pensaron que el desafío era básicamente imposible. No había una forma clara para él de aumentar tanto su magia. Aún así, querían ver hasta dónde podía llegar. Si no se volvía más fuerte, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Belle se dirigió al bosque y comenzó a disparar. También derribó a algunos monstruos. Esa parte no fue difícil, pero la rutina era brutal. Como cazar monstruos era la única forma que conocía para aumentar su magia, siguió persiguiendo todo lo que encontraba. Sus amigos estaban asombrados por su poder. Ayudó que ellos también vinieran. Todos querían volverse más fuertes. Así es como ella incluso consiguió que Lime se uniera. El deseo de mejorar era más fuerte que el miedo. Belle realmente tenía buenos amigos, y eso lo impulsó a seguir adelante. Después de 100 disparos estaba agotado. Cazar le dio un pequeño impulso, pero no fue suficiente ni de lejos. Su progreso seguía siendo demasiado lento. Entonces un rugido aterrador resonó en el bosque. No sonaba como un orco, y a Belle le preocupaba que sus amigos estuvieran en problemas. Cuando encontró a la bestia, ya estaba en el suelo, y sus 2 amigos estaban de pie a su lado. Estaban celebrando su victoria. La chica elogió la participación de Belle en ello. Belle apenas podía creer que realmente habían derribado a esa cosa, pero lo habían hecho. Era un monstruo de nivel C, muy por encima de lo que él pensaba que podían manejar. Como no podían vencerlo de frente, usaron un plan inteligente. Primero, lo atraparon con hielo. Luego ella lo golpeó con ondas sonoras, y el hielo hizo rebotar ese ataque a su alrededor. El combo fue increíble. Esos 2 trabajaron sorprendentemente bien juntos. Ver el resultado de ese trabajo en equipo también le dio una idea a Belle. Ahora sabía cómo hacer más disparos. Justo en ese momento, aparecieron más monstruos. Una manada entera de orcos como el de antes. Tantos enemigos serían un gran problema, especialmente porque todos estaban agotados. Pero a Belle se le ocurrió algo ingenioso. Él todavía podía luchar.
y lo que hizo a continuación superó lo que cualquiera de ellos esperaba. Mientras se iba corriendo, la chica recordó que él todavía tenía asuntos pendientes. Los predecesores se sorprendieron de verlo regresar tan pronto. El comediante supuso que Bell estaba aquí para discutir sobre el trato. En su lugar, Bell dijo que ya había terminado el desafío. Eso dejó a todos atónitos. No había forma de que lo hubiera hecho en un día, y el comediante le recordó que él era el único bromista allí. Bell no se echó atrás, así que le dijeron que lo demostrara en una pelea. Tenía que hacer todos esos disparos en batalla, aunque también podía usar otras armas si era necesario, a menos que tuviera miedo. A Bell realmente le encantó el desafío. Solo esperaba la señal. Una vez que llegara, el combate comenzaría, y el comediante estaba ansioso por ver el crecimiento de Bell. El anciano dio la señal. Bell ya tenía su pistola lista, pero el comediante disparó primero y le dio. Se burló de Bell por ser demasiado lento. Contra el usuario original del arma, la velocidad lo era todo. Y efectivamente, el comediante era más rápido. Ahora estaba en modo bromista total, pero Bell no tenía intención de perder. Intercambiaron disparo tras disparo, e incluso el comediante parecía impresionado. Charlotte admitió que Bell era increíble, y ahora entendía por qué el anciano eligió entrenarlo. El anciano se veía orgulloso de su estudiante. Entonces el tímido dijo que la verdadera pelea ni siquiera había comenzado, y a Charlotte no le gustó cómo lo dijo. Les recordó que la verdadera pregunta era si Bell podría seguir disparando. Incluso Adam estaba de acuerdo. 100 disparos no serían suficientes. Bell siguió forzándose a avanzar, pero eso aún no era suficiente para preocupar al comediante. Nunca perdió su ritmo. Adam contó cada disparo que Bell había hecho, 97. Aburrido de que la pelea se estuviera ralentizando, el comediante se preparó para terminarla, pero Bell tenía un truco más. Sacó el escudo que le dio un poco más de protección, e hizo que el comediante se lo pensara mejor. Bell también estaba a punto de usar el viento, canalizándolo a través de la pistola. El comediante preguntó qué se suponía que haría eso. Bell respondió que las balas normales ya eran inútiles. Potenció su disparo con viento, superando la potencia de fuego del comediante. Incluso el comediante se sorprendió por eso. Con esta combinación, Bell podía golpear más fuerte incluso con poca magia. Por primera vez el comediante estaba realmente bajo presión. Ni siquiera el maestro de Bell había esperado ese movimiento. Charlotte comenzó a animar, esperando que Bell pudiera vencer al comediante. Le preguntó por qué Bell no había usado eso desde el principio. Bell le recordó que ya lo habían engañado antes. Ahora era su turno de devolverle el favor. Aún así, mantener ese movimiento oculto no resolvería todo. Ahora tenía que evitar una tormenta de disparos, y la pelea se volvió pareja de nuevo. Bell había logrado golpear la primera bala del comediante, y la magia del comediante también estaba disminuyendo. Bell se aferró a su plan. La batalla se había vuelto muy reñida. Su oponente finalmente estaba sintiendo la presión. Era hora de terminarlo, pero el comediante no era fácil de vencer. Se escondió dentro de sus llamas, haciendo imposible que Bell supiera dónde estaba realmente. Sin saber de dónde venían los disparos, Bell fue golpeado de nuevo. Otro disparo impactó, y luego otro. Mientras permaneciera escondido en esas llamas, Bell estaba completamente acorralado. Así que Bell usó el viento para apagar las llamas. Y eso finalmente expuso al comediante. Ya no podía esconderse más. Bell tenía un tiro claro a su objetivo, pero no podía disparar. Las cosas se habían puesto mal. Los demás supusieron que se había quedado sin magia, lo que lo dejó completamente expuesto. Pero el comediante también se había quedado sin balas. Luego vino el choque final, y el comediante cayó de rodillas. Había sido llevado al límite al igual que Bell. Bell había logrado hacer 301 disparos. Después de eso, no le quedaba nada. Ganó por el margen más pequeño. Al ver lo duro que luchó Bell, el comediante estaba genuinamente complacido. Le extendió una mano. Bell se había ganado su aprobación, y la habilidad única del arma ahora sería desbloqueada. Luego, amablemente, ayudó a Bell a ponerse de pie. Bell estaba realmente agradecido de ser reconocido. Con un conocimiento más profundo de esa arma divina y una nueva habilidad, estaba seguro de que podría vencer a ese bastardo. El comediante honestamente solo quería que su estudiante ganara. Bell prometió que lo haría. Pasaron unos días, y él siguió entrenando en el bosque. Tenía que seguir haciéndose más fuerte, y poco a poco, agudizó el control sobre su nuevo poder. Sus amigos vinieron a ver qué estaba pasando. Estaban asombrados por esa habilidad única, y la chica preguntó si él también podría enseñarles algo. Bell dijo que el único método que realmente conocía era vencer monstruos. Aún así, conocía una forma de fortalecer el poder que ya tenían: practicar todos los días. Su maestro le enseñó esto. Siéntate, cierra los ojos y concéntrate. Luego haz esa seña con la mano. Ayuda a que la magia se mueva por el cuerpo más fácilmente. Si meditaban así durante 1 hora cada día, su magia crecería más rápido. También refinaría su control, facilitando el uso del poder en la batalla. Decidieron intentarlo también. Pronto, sus amigos comenzaron a guiar la magia a través de sus cuerpos. Bell notó que estaban mejorando rápido, quizás mucho más rápido de lo normal. No podía permitirse quedarse atrás, así que decidió seguir entrenando. Eso también ayudaría a fortalecer su habilidad única. Pasaron 5 días, y el grupo siguió en ello. Después de 10 días, ya estaban entrenando juntos para crecer aún más.
Pasaron 20 días, y todavía entrenaban duro. Luego pasó un mes, y Belle se encontró de nuevo con ese bastardo. Esta vez, no había venido solo a llevarse a su hermana. Había pasado un tiempo desde la última vez que se vieron. Incluso la chica se había vuelto más fuerte. El bastardo le ordenó a su sirviente que la agarrara mientras él se encargaba de Belle, y el sirviente se movió de inmediato. Pero ella no tenía intención de irse tranquilamente. Atacó de inmediato con su arma divina, aunque el sirviente fue lo suficientemente rápido como para esquivarla. Lime no iba a dejar que su amiga luchara sola, y cargó con fuerza contra el sirviente. Se negó a dejar que se llevara a Alice. Por el lado de Belle, era hora de arreglar las cosas. Primero, hizo una pregunta. ¿Qué pensaba hacer exactamente este tipo con su propia hermana? Su arma divina era especial, transmitida de generación en generación. Podía controlar a la gente a través del sonido y convertirlos en herramientas de guerra. Ese objetivo era repugnante. Para él, su hermana era solo una herramienta para facilitar las cosas. Belle no necesitaba oír más. Un tipo así no merecía ser llamado hermano. El bastardo se burló diciendo que la ira no haría que el arma de Belle funcionara en él. Belle estaba a punto de demostrar lo contrario. El bastardo frunció el ceño ante la postura de Belle, porque Belle se apuntó a sí mismo con la pistola y activó su habilidad única. Las llamas apuntaron directamente a su propio corazón y luego se extendieron por todo su cuerpo. Esto era incineración pura, una técnica increíble. Aunque el bastardo no estuviera impresionado, podía notar que esto iba a ser un problema. El protagonista se había vuelto mucho más fuerte, y de su espalda brotaron alas, potenciando todas sus habilidades físicas. Ahora podía acortar la distancia con su enemigo en un instante. El bastardo solo disparó unas cuantas veces, pero no sirvieron de nada. Sus llamas quemaron los ataques de sangre, algo que el bastardo nunca vio venir. Ahora el protagonista se movió para acabar con él de una vez por todas, cargando de frente para asestar un puñetazo. El bastardo formó rápidamente un escudo que Varelli detuvo el primer golpe, pero se resquebrajó, y no había forma de que pudiera bloquear el segundo. Eso le dio al protagonista su oportunidad. Lo golpeó en la cara y lo mandó a volar. Sus poderes de sangre eran inútiles ahora, y simplemente debería haberse ido a casa. Pero eso no fue todo. Se levantó de nuevo. Sus ojos habían cambiado por completo, e incluso su piel se transformó, como si su sangre hirviera bajo ella. Esa nueva forma lo hizo mucho más fuerte, y el protagonista no podía decir qué era. Era sangre de dragón. Cambió todo su cuerpo, haciéndolo parecer mitad humano, mitad dragón, y su poder se disparó rápidamente. Esa presión era un verdadero problema. Le dijo al protagonista que estuviera orgulloso, y que se arrepintiera de haberlo presionado tanto. Con las garras listas, se lanzó con toda su furia. Belle observó el ataque con atención. Gracias a su velocidad aumentada, lo esquivó, aunque aún así recibió un corte ligero. Su oponente parecía confundido. Estaba seguro de que ese golpe había impactado. En esa breve apertura, el protagonista preparó un ataque y disparó sus llamas, dándole de lleno. Luego intentó hacerlo todo estallar. La explosión fue enorme y el humo llenó el aire, pero su enemigo salió ileso. Calificó el ataque de patético. Sus escamas estaban impecables, sin quemaduras, sin hollín. Luego se abalanzó, listo para hacer pedazos al protagonista. El fuego por sí solo no vencería a este tipo, así que Belle cambió a sus puños. Mientras volvían a chocar, tuvo que esquivar esas garras una vez más. Solo después de eso pudo contraatacar y clavar un puñetazo en el costado de su oponente. Él mismo sintió el impacto, pero al dragón apenas le importó. Esas escamas también podían soportar golpes contundentes. Mientras el protagonista pensaba en eso, fue sorprendido por la cola del dragón y fue estrellado contra el suelo. Su enemigo preparó entonces un hechizo lo suficientemente fuerte como para aniquilarlo. Belle sabía que tenía que defenderse de inmediato, así que disparó una bola de fuego para evitar ser golpeado. Pero el ataque del dragón era mucho más fuerte, y una explosión masiva estalló en el aire. El chico se estaba desgastando claramente. Siguió esforzándose, pero estaba cerca de su límite, y el dragón podía lanzar ataques como ese más de una vez. Eso empeoraba aún más la pelea para él, ya que necesitaría gastar aún más magia. Abajo, sus amigos estaban en otra pelea contra un enemigo que probablemente era de rango B. Decidieron usar un ataque en equipo. Su silencioso enemigo simplemente esperó a que se movieran. Lime fue el primero en cargar, forzando al caballero a defenderse. El chico clavó su lanza en el suelo, y solo entonces el enemigo se dio cuenta de que los muros de hielo ya lo habían encerrado. Esa fue la oportunidad de la chica. Se abalanzó, enviándole fuertes ondas sonoras. Ese combo había vencido a monstruos más fuertes que ellos antes, así que pensaron que esto lo terminaría. Pero el caballero dijo que todo era inútil. Golpeó su báculo contra el suelo, y apareció un círculo mágico oscuro que se tragó las ondas sonoras del ataque hasta que no quedó nada. Los chicos quedaron atónitos. Con su báculo aún plantado, preparó un movimiento que podría aniquilarlos. El portal oscuro siguió creciendo, y luego escupió de vuelta las ondas sonoras absorbidas. Gracias a esa habilidad de absorción, sus ataques no significaban nada. La chica todavía intentaba entender lo que había pasado cuando el caballero se disculpó, diciendo que aún tenía que llevársela por órdenes de su maestro. Lime se negó a permitirlo, y el caballero le advirtió que no se metiera. Por supuesto, no escuchó, así que el caballero decidió acabar con él.
Lime todavía era demasiado inexperto en combate, y la chica podía ver que estaba siendo abrumado. Quería ayudar desesperadamente, pero su cuerpo no se movía. Mientras tanto, Lime seguía recibiendo una paliza brutal. Deseaba tener un poco más de fuerza para contraatacar. Entonces recordó el consejo del protagonista. El entrenamiento la ayudaría a liberar su poder en la batalla. Todo lo que tenía que hacer era calmarse. Entonces podría concentrarse en la magia que fluía dentro de su cuerpo. Creyendo que aún podía luchar, se preparó para salvar a su amigo. El báculo estaba a punto de aplastar el cráneo de Lime, pero unas ondas sonoras cortaron el aire. Reaccionó justo a tiempo. No era aquí donde iba a caer. El caballero estaba desconcertado por lo que estaba sucediendo. Era el poder sonoro de la chica. Lime la escuchó claramente, y la música que tocaba era hermosa. Esa música se convirtió en fuerza dentro de su cuerpo, permitiéndole empujar al caballero hacia atrás y desequilibrarlo. El caballero no podía entender de dónde había sacado tanta fuerza este chico. El arma divina de Lime brilló intensamente, lista para congelarlo. Placas de hielo brotaron del suelo y se abalanzaron sobre el caballero, quien se dio cuenta de que estaba en problemas. No podía absorberlo todo. Fue engullido por el hielo. En el aire, el protagonista estaba casi sin fuerzas, y la pelea estaba a punto de terminar. Pero entonces vio que sus amigos habían ganado. Ahora solo tenía que vencer al bastardo que tenía delante, incluso si eso significaba usar su carta del triunfo oculta. El dragón sintió curiosidad al saber que el chico aún se había estado conteniendo, pero pensó que no importaría. La desesperación iba a llegar de todos modos. Su batalla se intensificó de nuevo mientras el dragón aumentaba aún más su poder. Al ver cómo se acumulaba ese movimiento devastador, el protagonista supo que su enemigo estaba preparando su ataque más fuerte. Aún así, él tenía algo que hacer por su cuenta. Para que funcionara, solo tenía que sobrevivir primero. El dragón terminó de cargar y desató todo ese poder contra él. La esfera de energía era enorme, mucho más grande de lo esperado, y por eso aún más peligrosa. El chico tenía que moverse rápido si quería vivir. Solo le quedaba una opción. Lanzó sus llamas para evitar ser golpeado, pero el dragón siguió vertiendo más poder, más de lo que podía manejar. Estaba completamente abrumado. Parecía que la batalla había terminado, aunque ese no era el final que el dragón quería. Había esperado algo más emocionante. Solo entonces se dio cuenta de que el protagonista estaba detrás de él. Había estado tan concentrado en atacar que olvidó su propia defensa mientras cargaba todo ese poder. El chico había hecho un clon de llamas, y el dragón lo destruyó en su lugar, sin esperar nunca que aprendiera tal truco. Sintiéndose seguro, asumió que el verdadero protagonista aún no podía hacerle daño porque sus ataques habían sido demasiado débiles. Ahora era el momento de mostrar lo que su entrenamiento había logrado. Había refinado su control sobre la magia. El dragón notó que el brazo del chico estaba cubierto de maná. Sus ataques anteriores no habían funcionado, pero este golpe sería diferente. El dragón miró hacia atrás y se dio cuenta demasiado tarde de lo peligroso que era. Esas llamas azules eran el as oculto del chico. Clavó ese puño ardiente en la espalda del dragón y lo llenó de un dolor terrible, suficiente para atravesar las escamas del dragón. No podía creer que un niño lo hubiera vencido. Después de un rato, finalmente abrió los ojos y encontró su cuerpo atrapado en hielo. Él y su sirviente habían perdido. Les tomó algo de tiempo, pero finalmente se despertaron. El dragón pensó que los niños serían molestos, pero como había perdido, lo dejó pasar. Entonces la chica tenía algo que decirle. No le permitiría comenzar una guerra, y nunca sería su herramienta. Para su sorpresa, él estuvo de acuerdo. Dijo que haría exactamente lo que ella quisiera. Esa respuesta sonó tan extraña que ninguno de ellos confió plenamente en ella. Aún así, Lime guardó su arma divina y el hielo se derritió. La chica le dijo que no volviera a verla. Sin responder, solo le dijo a su meca que lo acompañara, y los dos se fueron. Esa pelea había agotado a todos. Fue increíble que el protagonista hubiera vencido a un miembro del consejo estudiantil, aunque dijo que fue solo por un pequeño margen. La chica se levantó y habló con sus amigos. Algún día, dijo, les devolvería su amabilidad, pero le dijeron que la amistad no funciona así. Entonces ella los corrigió. No, eran solo amigos. Eran mejores amigos. Esas palabras hicieron muy feliz al protagonista. Después de esta pelea, otros miembros del consejo estudiantil podrían venir por ellos, así que tenía que volverse aún más fuerte, especialmente si quería enfrentar a Albert. Nunca más quiso otra tragedia. Se convertiría en el más fuerte aquí, y le mostraría a todos su poder. Un día, derrotaría a su hermano, se convertiría en el cabeza de familia, y finalmente protegería a su hermana. Pasaron muchos años y otra batalla estaba a punto de comenzar. El protagonista finalmente había encontrado a su hermano, que ahora era aún más fuerte y se había convertido en el cabeza de familia. A Jin no le importaban los títulos. Le dijo a su hermano pequeño que tenía una maldición. En su vida pasada, aprendió lo doloroso que era fallarle a la gente que amas y que el sufrimiento era abrumador. Por eso estaba aquí ahora. Después de conocer ese tipo de dolor, creía que no había enemigo que no pudiera vencer. Con el destino de su hermana en juego, Mufasa y Scar estaban a punto de enfrentarse, y el protagonista atacó a su hermano con todo lo que tenía, decidido a cambiar su destino.